Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos que hacernos eco de unas imágenes que aparecen en todos los periódicos regionales. No podía ser menos. Supongo que muchos de ustedes la habrán visto. Son unas fotos espectaculares que aparecían, como les decimos, en todas las primeras páginas de los diarios regionales sobre un accidente que tenía lugar en la tarde de ayer. Una mujer circulaba nada menos que 6 kilómetros en dirección contraria en la A66 hasta empotrarse con otro vehículo cuyo conductor resultó herido. Esta noticia es aún más trágica si recordamos que en el pasado puente un matrimonio moría en Madrid cuando un kamikaze también circulaba en dirección contraria. Así que, en fin, esperemos que en este caso sea el último. Mónica Solís, hola, muy buenas Patricia. noches. Buenas noches a todos. Tenemos que comenzar con esta noticia negativa de la jornada de hoy, pero bueno, ha habido más cosas y sí, no todas son de este calibre, esperemos. No, son diferentes, por lo menos nos hacen sonreír un poquito en este caso. Pues el embajador de Jordania aquí en España pues quiere estrechar lazos con Asturias, porque dice que Asturias es una región que ha sabido salir adelante en el turismo, en la cultura, sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo industrial. Es un poco chocante, pero bueno. Bueno, pues que vengan por aquí, sí, y que vengan sus reyes a visitarnos. Eso. Esta ciudad tan principesca sobre todo que tenemos, a nivel que venga Rania, por supuesto. Sobre todo a nivel industria, que nos eche una manita también los Reyes Magos. Sí. Pues me parece muy bien, pero también seguimos hablando, como hacemos habitualmente, del 11M. Hoy hemos sabido que el fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, pretende realizar varios careos entre mandos de la Guardia Civil de Gijón con el agente Campillo, que recordarán ustedes fue la persona que grabó esa conversación con el confidente Lavandero en el que éste alertaba de que en Asturias se intentaban vender explosivos. Pues esos careos se van a desarrollar con toda probabilidad la próxima semana. Y hoy también hemos sabido que uno de los implicados en esa llamada ya trama asturiana de los atentados de Madrid, en concreto Iván Granados, ha quedado en libertad bajo fianza de 6.000 euros. Así que es uno de los asturianos que regresará a la región y a ver si tenemos oportunidad de charlar con él y que nos cuente realmente, o al menos su opinión, de cuál es su implicación en esos atentados. Más cositas. Pues ya que estás con sucesos, seguimos con sucesos, y en este caso pues es una denuncia que una señora ha puesto en la comisaría de Mieres, porque resulta que denuncia a su hija por malos tratos que le propina pues en su residencia habitual. Terrible. Terrible y trágico, sobre todo porque estamos hablando de una anciana y de una hija, ¿no? Es bastante difícil. No es el único, hay muchos más casos como este. Y a veces no se denuncian o no llegan a los medios de comunicación. Ayer nuestra compañera Mónica les contaba una curiosa iniciativa que tenía lugar en el Ayuntamiento de Langreo, y era que querían tener una ciudad más limpia. Y para ello pues habían propuesto que no se sacudiera por las ventanas, que no se ensuciaran las calles, que no se escanciara sidra el pavimento, en fin, que no se tendieran las fachadas. Pues bien, hoy hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes qué opinan de esa curiosa iniciativa, y opiniones haylas y para todos los gustos. Me mal que tengan eso así tendido fuera. ¿Es que le parece bien que multen, que pongan multas? Sí, bueno, multar no, pero que me parece mal que lo tiendan así en los pisos afuera. Me parece estupendamente, porque esto es una vergüenza de que la gente tenga perritos para que haga la caca en la calle. Si quieren un perrito, pues que se lo traigan, que traigan una bolsita y que se lo recojan. Pues lo de los perritos es parece lo que más miedo... Hombre, vas caminando por tu calle de siempre, de tu ciudad de siempre, de tu vía de siempre, y encontrarte con los excrementos de un perrito, pues tiene que ser duro. Bueno.
no pasa nada. Porque Es peor que te caiga una maceta o que te caigan migas de pan del cielo. O muchas cosas de estas. Y otra noticia más, tampoco muy positiva, y sobre todo ahora que se acercan las Navidades y gastamos más de la cuenta, es que los precios han subido en Asturias y encima han subido más que la media nacional. O sea que cuando ya nuestra región es carilla, pues pero así, Navidades que así nos todos esperan. salimos adelante. Los asturianos tiramos y si hay que comer, se come. Y si no hay que comer, pues hace dieta. Evidentemente. Pues esta forma parte de una de las noticias del día, pero hemos salido a la calle y hemos hablado con más protagonistas y estos son sus declaraciones. Mejorado la capacidad competitiva de nuestras empresas, que ha mejorado nuestra capacidad exportadora y que hemos cualificado el territorio con una política de cohesión que afectó al conjunto de Asturias. Estamos de nuevo ante un nuevo drama industrial en Asturias. Estamos posiblemente en el umbral de una nueva reconversión global de nuestra industria básica, preñada también del recurso más usado del neoliberalismo, como es la deslocalización industrial. Se presentan momentos difíciles para la industria regional, que amenazan nuestra capacidad productiva, nuestro empleo y la continuidad de algunas empresas. Incluso su influencia en otros sectores de la producción y de los servicios puede originar la pérdida en cascada, otra vez, de miles de puestos de trabajo. La propuesta inicial, que insisto, va a crecer con seguridad al alza, es una propuesta que no es mala para muchas especies. Merluza, por ejemplo, crece en un porcentaje próximo al 9% en Gran Sol, que es una pesquería de interés para barcos asturianos. Crece en el mismo porcentaje en el Golfo de Vizcaya y en el sector 8C, que es la parte que más nos preocupa a nosotros, es la parte más próxima a la costa y donde actúa fundamentalmente nuestra flota de bajura, crece en la propuesta inicial un 0,30%. Todas las puertas abiertas al capitalismo salvaje. Si no tienes dinero para enterrarte en el cementerio, ese es tu problema. Si no tienes dinero para pagar la factura del agua, ese es tu problema. Tú te quedas sin agua. Si no tienes dinero para llevar a tus hijos al colegio, ese es el problema, porque tus hijos no iban al colegio. Porque no decimos que no, los jóvenes trabajadores a la Unión Europea como forma destructiva, no. Decimos no a este modelo y sí a otro modelo, a un modelo donde se anteponga el ser humano a los intereses del capital. No vamos a entrar en confrontaciones con ninguna federación ni en ninguna asociación, sino que bueno, vamos a intentar, pues de alguna manera, unir esfuerzos y presionar a los poderes públicos, pues para que nos den estas reivindicaciones que están todavía sin resolver. Desde el puesto de responsable administrativo de promoción de la lengua asturiana, comprométome a facer los esfuerzos que fagan falta para elaborar y desarrollar un plan local de normalización lingüística. Esperamos que este estudio sea un preseu fundamental para este objetivo. Desde la Oficina de Política Lingüística del Principau, y evidente que estas iniciativas apoyámosles sin reserves. Desde todos los puntos de vista parecemos que es la actuación adecuada que hay que llevar a cabo. La investigación de la nuestra realidad sociolingüística es uno de los puntos que se contempla en el plan de normalización lingüística del que últimamente se oye y que va a aprobarse en fechas próximas. Es necesario reforzar los aspectos de intercambio, de colaboración, de conocimiento entre el ámbito europeo y el mundo árabe. Asturias es una líder en muchos aspectos. Queremos en Jordania que tenemos esta experiencia que Asturias tiene. Y de entender o no entender, y más bien de lenguaje, es nuestra última noticia de hoy, ¿no? Pues es chocante porque, según unas encuestas, la mayoría de los gijoneses prefiere el castellano para relacionarse, aunque en la vida familiar y cuando van al chigre, como digo yo, pues prefieren hablar un poco en asturiano, ¿no? En asturiano. En asturiano. Por ejemplo, come un culín, evidentemente. Yo sigo con la sidra, no sé qué me pasa con la sidra. Pues me parece muy bien. Mónica Solís, mañana más.
Perfecto. Ahora nos vamos unos segunditos a la vuelta. Les decíamos, hablaremos de las prácticas sexuales de los homosexuales de Asturias. El día 1 de diciembre se celebraba el Día Mundial del SIDA y, aprovechando la ocasión, Xente Gay de Astur presentaba un informe, que es este que tengo aquí. Se titula Hábitos sexuales y prevención del VIH-SIDA en la población gay de Asturias. Entre otras cosas, de este informe se desprende que hay un importante porcentaje de homosexuales en esta región que no utiliza el preservativo en sus relaciones. Para hablar de este informe y de otros temas más de este colectivo está con nosotros Julián Alonso de Sega. Muy buenas noches, Julián. Hola, buenas noches. Yo no sé si esperabais que se desprendieran datos un poco, sobre todo este en concreto, que no es muy halagüeño. Bueno, pues en realidad sí que hay que mirarlo bastante detenidamente porque trae muchos datos, ¿no? Entonces no es que sea para festejar, pero está dentro de la línea de otros estudios que se han hecho también en otras comunidades autónomas, también incluso en otros países, y no refleja, quiere decir que la realidad puede ser muchísimo peor de lo que refleja esta estadística, y la realidad, esta estadística o este estudio se refiere exclusivamente a la población gay de Asturias, pero si reflejáramos o si se estudiara probablemente los hábitos sobre todo de prevención del VIH en la población en general, seguramente serían mucho más peores, ¿no? Mucho más negativos los datos. Por eso digo que los datos son muchos datos, hay que mirar muchas tablas porque todo depende de qué tipo de relación, con qué tipo de práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Por empezar a desentrañar algunos de los datos que se manejan en el estudio, decir, bueno, pues que hay un 11% de personas encuestadas, personas gays, que manifiestan que no utilizan nunca el preservativo en sus relaciones sexuales. Eso sería el dato más negativo, pero repito que lo que pasa es que no tenemos la comparativa, por lo menos yo no dispongo ahora mismo de ella, pero si dispusiéramos de ella seguramente sería en la población general muchísimo mayor este porcentaje. Sin embargo, también hay otro dato, y es que es un colectivo muy concienciado también, por otro lado, con cuáles son las prácticas de riesgo, con el VIH, con lo cual, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Efectivamente, en realidad esa contradicción se da también en toda la sociedad. La sociedad en general, una parte importante de la sociedad manifiesta un nivel de conocimiento sobre lo que son las prácticas sexuales que entrañan riesgo de infección por VIH alto, un conocimiento alto. El problema está que luego a la hora de mantener relaciones sexuales normalmente no se ha planificado, entonces falla la prevención, falla que a lo mejor no tienes los medios al alcance de la mano, etcétera. Esto está fallando a nivel general, en todo tipo de población. En la población gay, que es la que nos ocupa, pues también, pero repito que no es una contradicción porque se manifiesta un conocimiento bastante importante de lo que son prácticas de sexo seguro y prácticas de riesgo, y medidas de prevención. Todo el 80 al 90% de los encuestados consideran que la mejor práctica de prevención del VIH en transmisión sexual es la utilización del condón, con lo cual está clarísimo, ¿no? Aunque luego no lo utilicen muchos, ¿no? Fallan pues probablemente habilidades de negociación en la relación en concreto, para proponer, ser capaz de proponer y de exigir el uso del preservativo. En esta parte del estudio, bueno, al principio lo vemos, son todo gráficos, estadísticas, todas ellas en Asturias, y la segunda parte son campañas, ¿no?, que habéis hecho vosotros, efectivamente, como esta que estamos viendo, que viene... Esa es la del año pasado, sí. Y el cartel el del arco iris pues fue la celebración con motivo del Día de los Enamorados. Como los gays también nos enamoramos, pues recordamos a los gays que se enamoran y a los que no se enamoran también que para disfrutar del amor mejor hacerlo de forma segura, utilizando siempre el preservativo en las prácticas sexuales. También os enamoráis, pero otro dato de este estudio que sigue siendo curioso es que muchos gays siguen manteniendo su orientación sexual en secreto, ¿no? Esto de salir del armario, y seguimos hablando de salir del armario,
cuesta, Pues eso, ¿no? lo que indica es la realidad social en la que vivimos. De la encuesta sale que aproximadamente el 50% de los gays dice que, o sea, que el 50% en sus padres no conocen que son homosexuales. En el trabajo más del 50%, etcétera, ¿no? Eso lo que refleja es que la sociedad en la que vivimos todavía no acoge, digamos, con los brazos abiertos a los gays, y hay mucha gente que tiene miedos que pueden ser fundados o infundados. Eso sería otro debate, ¿no? Pero eso también es un inconveniente a la hora de hablar de prevención del VIH, porque en tanto en cuanto no se normalice, esa es una de las conclusiones que se establecen al final del estudio, un factor importante para la prevención sería la normalización social del hecho gay y lésbico también, por supuesto, ¿no? En la medida en que una sociedad normaliza una orientación sexual minoritaria y hace que manifestarla o tener esa orientación no mayoritaria no suponga ningún problema, ningún trauma, ningún perjuicio, ningún peligro para los que la procesamos, pues eso ayudará a que mucha gente salga del armario y se empiecen también a preocupar también de cuidarse y de adoptar medidas preventivas, porque no es lo mismo mantener relaciones sabiendo y aceptando y asumiendo que tú eres gay y, digamos, y valorándote con ese hecho como algo positivo, algo de lo cual no tienes por qué avergonzarte, que vivenciar tu orientación sexual como algo pecaminoso o vergonzoso, algo que hay que ocultar. Y si lo tienes que ocultar, lo que tienes que ocultar también es cuáles son las prácticas de prevención, para no delatarte. Sin embargo, había unos datos, hablando de estadísticas, que hemos sacado del CIS, que se ha realizado a nivel nacional, que dice que el 67% de la población española está a favor de que los homosexuales tengan acceso al matrimonio. Con lo cual, bueno, ya hemos avanzado bastante. Dice también que el 52% estarían a favor de la adopción, que ya, si quieres, es un paso más difícil por la situación. Sí, es indudable, el avance es indudable, se palpa, ¿no? Pero no deja de existir también un sector, si hablamos de que hay un 65% de personas en la sociedad española que manifiestan su acuerdo con la equiparación plena de derechos hacia gays y lesbianas, quiere decir que habría un 25% que no. Entonces, bueno, a lo mejor es ese 25% el que a lo mejor para los gays pesa más. Hay que tener en cuenta que por una parte también las manifestaciones que se expresan en encuestas, en estudios, etcétera, son distintas de lo que luego son las prácticas también en la vida privada. Todo el mundo siempre conocemos, ¿no?, que no es lo mismo que el hijo de tu vecino de enfrente sea maricón, entonces te vas a decir qué majo, qué simpático, qué moderno, tuyo, ¿no?, que lo sea tu hijo, ¿no? O pues cuando hace muchísimos años, cuando una hija pues se echaba un novio negro, por ejemplo, pues imagínate tú lo que pasaba hace 20 años, hoy en día ya no llama la atención, pero hace 20 años pues era un serio problema familiar, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese camino, la sociedad está avanzando, la sociedad cada día reconoce que no existe ningún motivo para discriminar a las personas en función de la orientación sexual. Los gays y las lesbianas cada vez estamos siendo más visibles, nos cuesta trabajo porque hay muchas situaciones muy negativas todavía. Aquí incluso en nuestro entorno asturiano tenemos referencias recientes, todavía hace un par de semanas o 3 el 2 salió de noviembre. La sentencia del caso de Llanes, ¿no? Pero nosotros además hemos tenido conocimiento en este ínterin de tiempo de una denuncia de una persona que también ha sido agredida. Esta persona no ha puesto denuncia ante los juzgados porque no quiere que nadie se entere que es homosexual, pero que estas cosas ocurren. Consideramos que son casos extremos, que no son casos digamos significativos o representativos de la sociedad asturiana, pero existen. Por eso digo que hay que entender que la realidad gay y lésbica es compleja. O sea, podemos tener una imagen a través de los medios de comunicación muy abierta, muy moderna, muy normalizada, pero digamos que la procesión va por dentro, que la realidad en los núcleos que no son, digamos, de los medios de comunicación, de la vida de los ambientes más intelectuales, más artísticos, etcétera, pues es distinto. Entonces,
De esa sentencia que comentabas antes, que se dio a conocer el día 2 de noviembre, que ya comentamos en este programa, fue una sentencia sin duda alguna, en cierta forma, polémica, porque fue una denuncia que habían interpuesto una pareja homosexual de Llanes, de San Roque de la Cebal, contra sus vecinos por amenazas, por vejaciones y por coacciones. Digamos que todo se quedó en meras faltas, y que lo más llamativo de todos, y que incluso vosotros comentabais, es que no considerara que llamarles maricones y otra serie de insultos era una acción homófoba, ¿no? Entonces... Claro, ¿os sorprendió un poquito la decisión de los Nos sorprende analizada cuando hablas con personas que entienden de leyes, no como nosotros, que somos activistas y nosotros reclamamos nuestros derechos, pero luego no somos expertos en interpretar sentencias judiciales, ¿no? Entonces, el problema de este tipo de sentencias hay una comparación que viene perfectamente al dedo, es el tema también de la violencia contra las mujeres en la violencia doméstica. O sea, el problema es la prueba, que haya testigos, con la diferencia de que generalmente con el tema de la violencia de género, con el tema de la violencia contra las mujeres, muchas veces es muy fácil que las mujeres puedan tener a sus vecinos como testigos. En este caso no, porque muchos vecinos, o puede que algunos estén atemorizados o coaccionados, o no quieran indisponerse contra esta familia que además está muy extendida en ese núcleo. Entonces, lo que pone de relieve esta sentencia es que, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? En determinados ambientes, en determinados entornos, un gay no tiene garantizada su seguridad, su derecho a vivir la vida sin ningún tipo de coacciones, o sea, su propia libertad individual y el respeto a su dignidad como persona. Esto en determinados ambientes no está conseguido. Sobre todo su integridad física, ¿no? Porque antes hablabas de una agresión. Pero no solo su integridad física, que también, porque eso siempre es lo que más nos llama la atención. Sí, hubo un par de agresiones, hubo agresiones contra la propiedad, contra la vivienda. Nosotros fuimos allí a visitarlos y vimos cómo está la vivienda, etcétera, ¿no? Pero es mucho más importante, incluso, digamos, la sensación de acoso. Ahora se habla de acoso moral. Bueno, pues esta pareja vivía realmente una situación de acoso. Como consecuencia de este acoso, José Francisco Pérez Farreras ha perdido su empleo. Su novio Juan Carlos se marchó a trabajar porque no encontraba trabajo, era imposible encontrarlo. Se marchó a Palencia. José Francisco tiene una depresión increíble, su salud está totalmente deteriorada, y ahí digamos que no puede realizarse, no es que ya no pueda realizarse, es que en ese núcleo prácticamente no puede vivir. No puede vivir porque te están, primero, o cuando te están haciendo el vacío social, te están acosando, te están insultando, siempre por supuesto sin testigos. Entonces ahí siempre es la indefensión, que es también la indefensión que puede tener una mujer frente a un marido o a un compañero violento cuando no tiene testigos, no tiene aliados cerca. Por lo menos en este caso se armaron de valor y lo denunciaron, Julián, que en otros casos por lo menos no... Sí, eso es lo que nosotros, de hecho por eso el año pasado les concedimos el premio Triángulo Rosa, que es un premio que damos todos los años a las personas o instituciones que se caracterizan por defender nuestros derechos. En este caso pues eran una propia pareja que dieron un paso al frente, porque muchas veces lo que se hace es ocultarlo, muchas veces lo que haces es agachar la cabeza. Bueno, pues básicamente pues porque no quieres que tu familia se entere, que en tu trabajo se enteren y entonces te echen a la calle, etcétera. No quieres tener problemas o no quieres tener más problemas. Pues Julián, por lo menos tienen en vosotros y en la asociación unos portavoces, ¿no? Que sois portavoces de muchísima gente que, bueno, por miedo, por lo que sea, no puede dar la cara, pero vosotros estáis aquí haciendo un buen trabajo. Así que te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta noche. Ya queríamos hacerlo el día 1 de diciembre, no fue posible, teníais un montón de compromisos en aquella ocasión, pero dijimos que lo posponíamos y que estaríamos encantados de que estuvierais aquí. Pues muchísimas gracias, Julián. Nosotros nos vamos a hacer una pausa de unos minutitos, pero a la vuelta estaremos con Carmen Ruiz Tilbe. El plató de Teleasturias está inundado, como ven, de espíritu navideño. También lo están las calles de Oviedo, pero no siempre se adornaron como ahora y las costumbres han cambiado mucho. Por eso quien más sabe de ese tema es nuestra cronista oficial de Oviedo, Carmen Ruiz Tilbe. Muy buenas noches, Hola, Carmen. muy buenas noches. Y gracias por estar aquí porque, bueno,
En fin, Bueno, no, a estas sabes que horas... cuando puedo vengo encantada. Pero que soy la que más sabe de Oviedo, de eso nada, ¿eh? Bueno. En Oviedo hay mucha gente que sabe mucho. Sí, sí. Pero eres nuestra cronista oficial, algo Bueno, sabrás. sí, algo sabré. Por ejemplo, algo sabrás de cómo se adornaba antes la ciudad, porque ahora la vemos cargada de luces, de belenes. Vamos a ver, bueno, yo no soy Matusalén, es decir, yo no viví siempre la No te Navidad de vamos a Oviedo. llamar Matusalén, Pero ni en cualquier muchísimo caso, menos. lo de la iluminación y así abundante es relativamente reciente en Navidad. Pero cuando se iluminaba mucho era en San Mateo. En San Mateo, desde más o menos mediados del siglo XIX, de lo más importante era la iluminación. Iluminaba en el campo de San Francisco, lo que se llamaba iluminación veneciana, con farolillos de papel que tenían una vela dentro. Mientras duraba la vela, duraba la fiesta, y luego se acababa. Iluminaban, hacían arcos de triunfo con iluminaciones, y realmente cuando se volcaba el adorno de la ciudad era en San Mateo. Navidad es una cosa relativamente reciente. ¿Qué costumbres había en Navidad entonces? No se adornaba mucho, pero bueno, hace años que... Yo creo que lo de adornarse la Navidad, bueno, fue a lo largo del siglo XX aumentando, poniéndose iluminaciones. Hace pues 50 años también se ponían iluminaciones navideñas, por supuesto más pobres que ahora. Y Es había... que el despliegue de ahora es impresionante. Es impresionante, espectacular, sí. Está la ciudad totalmente inundada de luz y color, como diría la publicidad. Y después lo que se hacía era, se adornaba mucho con acebo. Ahora está prohibido, porque el acebo está ahí para otras cosas, como alimentar a ciertas especies, pero se adornaba mucho con acebo y había nacimientos, sobre todo. Una de las ocupaciones de Navidad era o bien salir por musgo y poner el nacimiento en casa, y además ir por ahí a ver nacimientos. Los había en todas las iglesias, había uno muy grande en el hospicio, que entonces era, cuando yo era niña me refiero, era hospicio lo que se reconquista ahora, y íbamos a ver el nacimiento, y la Navidad se centraba fundamentalmente en eso. ¿Había alguna costumbre pues en lo religioso, en lo gastronómico? Bueno, por supuesto, en todo, siguen muchas costumbres, pero se está cambiando mucho. En lo religioso era la misa de gallo, era la misa a las 12 de la noche. Entonces, pero sigue siendo. Sí, esta es una de las pocas costumbres que se mantengan, ¿no? Pero era lo más importante, que ahora no es lo más importante. Ahora van 4, Hay otras cosas, claro, distinto. Y después sí que era muy navideño. Los mercados que había en Trascorrales, había desde muy antiguo un mercado de pelo y pluma, es decir, de conejos y de pollos y gallinas vivos. Y era un espectáculo los días justo antes de Navidad, ir hasta allí a comprar o a mirar los pollos que vendían y los capones y los conejos y las cosas. Era porque la gastronomía también cambió mucho, Antes el pollo era una cosa rara y comer pollo en Navidad era una cosa estupenda. Era un lujo. Claro, y entonces el marisco prácticamente no existía, al menos en las mesas de clase media. Eran distintas las cosas, sí. Y me imagino que sería gente del pueblo que vendría a venderlo a la plaza, ¿no? En Oviedo siempre hubo unos alrededores muy rurales, Ahora están medianamente perdidos, pero hubo una serie de pueblos alrededor de la ciudad en los que se cultivaban y se vendían a vender aquí las cosas, sí. No como ahora que tenemos el Fontán, pero bueno, tenemos ya... Bueno, no es lo que era, pero también... un mercado a lo grande. Sí, pero era mucho del aire libre y era distinto, pero tampoco se puede decir que en lo fundamental se haya cambiado. Se mejoró, si se quiere, porque la ciudad está pues más adornada, etcétera, pero se perdieron también algunas tradiciones. Tenemos algunas imágenes, Carmen, no sé, de este año, de la iluminación navideña de Oviedo. Incluso del año pasado a este ha cambiado muchísimo, incluso ha habido muchas más, o sea, ha crecido la iluminación. Sí, yo creo que esa iluminación, impresionante. A mí me preocupa mucho el estado de la vida comercial de Oviedo. Oviedo es una ciudad muy comercial, lo fue desde hace mucho tiempo, y a mí ahora me da un poco de miedo ver cómo se están cerrando muchas tiendas, me preocupa. Se están cerrando muchas tiendas y está cambiando mucho, la oferta sale incluso fuera del concejo. Y yo creo que eso de tanta iluminación crea un espíritu navideño de consumo que puede que sea bueno. ¿Y la música? También. Bien, y además creo que está bien lo que vi, porque no es aquel martilleo continuo de villancicos machacones que a veces son muy tristes que hubo algunos años. Escuchando ahora, no sé si es la música de tal o... Son los rusos que cantan en la calle. Sí. Son los rusos, que es una maravilla, que cantan en la calle, es una cosa muy bonita. Pero cuando ponen música clásica, que además no está muy alta, es decir, acompaña pero no agobia. Yo creo que está bien. Lo que yo no sé si había tanta afición antes, que parece que no se pierde, al menos yo la recuerdo de hace muchos años, es la de los turrones de Verdú. Pues hacerles publicidad, pero es que es así. Es que las colas cuando llega Navidad son impresionantes y no las hay en otros sitios. Aquí hay muchas cosas que son contagiosas y entonces ya tiene que ser de Verdú. A mí me parece estupendo que sea de Verdú. Es una de las tiendas
quizá la tienda más antigua de Oviedo en este momento, Verdú, y es una tienda con muchísima tradición, es una tienda pequeña, una tienda muy obetense, a pesar de tener su estilo valenciano, y eso es bueno. Bueno, pues yo creo que es una tradición más. El hacer cola en Verdú es una tradición... Forma parte de la tradición del festejo navideña de la capital. Una cosa que sí se perdió, me parece a mí, es lo del aguinaldo. Antes los niños salían por ahí en pandillas a pedir el aguinaldo, tocando la pandereta o lo que fuera, iban por las casas, por las puertas pidiendo el aguinaldo, que es también una cosa en Asturias muy clásica en los pueblos, y yo este año parece que no los veo, todavía será pronto. Bueno, está complicado que los padres dejen salir ahora a los niños a Sí, pedir el van en aguinaldo, pandillas ¿no, muy grandes, Carmen? pandillas muy grandes, no les pasa nada. Pero sí, es una buena... Lo había. Es sí. una buena idea, y si viene el chiquillo con unos cuantos euros, pues estupendo, ¿no? Serán para él, supongo, ¿no? No se los quitarán. Hombre, esperemos. ¿Había No sé. algún postre? Se daba más bien que dinero, se les daban golosinas. Sí. Perdona que te interrumpí. Te decía antes que aparte de los turrones, de los clásicos turrones de Verdú de los que hablábamos, ¿hay algún postre navideño? ¿Hay algún dulce navideño de Oviedo? Aquí se hacía mucho la compota, las peras de compota asturianas que se vendían en el Fontán, se hacía con ellas compota, o se hacían peras al vino, o cosas de esas, y hay todas las frutas de invierno. La piña y eso es una cosa reciente, por supuesto, pero se hacían, sí, postres caseros y turrón casero. En muchas casas lo que se hacía era turrón casero. También el menú navideño era mucho más clásico y mucho más, yo creo que más corto que el de ahora. El Belén de la Catedral, yo hace muchos años ya que lo veo, no sé cuándo empezaría, hace bastante. Yo tampoco, hace unos cuantos años. Yo creo que necesita una mano de renovación, o sea, con todo el respeto para el Belén y para quien lo coloque, que no sé quién es, y bueno, tiene un valor, digamos, incluso etnográfico, porque recoge muy bien lo que es un taller de carpintería, por ejemplo, lo que es un horno. Pero yo creo que, bueno, seguramente a los forasteros que vienen y que no lo conocen les sorprenderá muy favorablemente. No sé qué opinarán de las palmeras, pero los que estamos acostumbrados a estar aquí, yo creo que las cosas por repetidas... Lo estamos viendo ahora mismo, en imágenes. Por repetidas no llegan a convertirse en tradicionales, me temo. Y creo que necesita una mano de renovación. Sí, porque no varía, siempre son las mismas imágenes, ¿no? Sí, además las imágenes en sí mismas, me parece que está muy bien el entorno, repito, el cuidado de lo etnográfico, pero claro, las figuras tampoco son de salsillo, precisamente, y a lo mejor convendría, es una opinión personal, por supuesto, Carmen, yo voy a pedirte otra opinión personal, y es, en ese Belén de la Plaza de la Catedral del que estamos hablando, ha sido este año más discutido, yo creo, que nunca. Las palmeras, ¿no? Y es por la colocación de esas impresionantes palmeras de plástico con luces verdes que se mueven, que en fin, tiene que haber para todos los gustos, pero yo nunca hemos conseguido que nadie hablara bien de ellas. Pero yo creo que estarían mejor en Las Vegas. Sí, ¿verdad? Un casino de esos. No sé, me parece que el modernizar el Belén no va por ahí. No consiste en eso, creo yo. Habría que pensarse, y además quizá pues habrá también otros artesanos que pudieran intervenir, hacer la cosa un poco rotativa. Rompe un poco quizá incluso la armonía de esa plaza, ¿no? Algo sí, tan... un matiz Kirsch verdaderamente curioso. Se ven muy artificiales. Muchísimo. No sé, bueno. Pero bueno, quizás sea el juego, precisamente su contraste. Su contraste con lo tradicional, quizá busque precisamente, no pretenden engañar a nadie, ya se sabe que son de súper mentira, pero a lo mejor ahí está su gracia. Bueno, pero de todas formas no te hace mucha gracia no, tampoco yo, a ti, todo ¿no, aquello, Carmen? Dado lo que es el sitio de la plaza de la Catedral, un Belén tan grande, tantos días, por ejemplo con una tribuna para que los niños canten, creo que un día solo, yo lo replantearía eso. Antes de finalizar, recomiéndanos un paseo por Oviedo. Cualquiera. Desde aquí mismo donde estamos, en San Lázaro, bajando por la zona del Campillín, que ya se ve la catedral al fondo, siguiendo la calle Magdalena, que es camino de Santiago, hasta llegar, pues atravesar al Cima de Villa, llegar al Belén, seguir por San Juan, tomar una sidra, todo eso perfecto, desde aquí mismo. Pues Carmen Ruiz Tilbe, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, con poder compartir contigo ese paseo, no solo por cómo está hoy Oviedo decorado con ese ambiente navideño y con esos villancicos, sino hacer un poco recorrido por el pasado. Y al otro lado tenemos
al otro lado del plató, vamos a decir, tenemos hoy un tema que ya les comentábamos al principio, que es interesante, sobre todo porque muy pocos hasta ahora se han atrevido a abordar el tema de los testigos protegidos. Y Juan Vega y Rosa Biondi lo vais a hacer esta noche. Eso es. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y precisamente es lo que vamos a hablar esta noche, de esa protección a testigos. Bueno, quizás haya cierta desinformación en la calle y bueno, como nosotros nos ocupamos de esto expresamente, de informarles a todos ustedes, pues qué mejor que esta noche hablar o tratar de dilucidar o de dar esas respuestas a las preguntas que ustedes en más de una ocasión se han hecho, ¿no? Que cómo es esa ley, si se aplica realmente. Es que vemos muchas películas americanas. Claro, claro. Y eso de los testigos protegidos creemos que es como en las películas americanas. Y nada más lejos, pues parece ser que no. Eso a es. poco que se rasca, sale lo que no tiene que salir. Eso es. Pues hablaremos de ello, bueno, nada, en 5 o 6 minutos, pero antes yo quisiera, bueno, pues comentar un poco, no sé si ustedes han tenido oportunidad, supongo que sí, de ver la intervención hoy, la comparecencia hoy de Pilar Manjón, que es la presidenta de las víctimas del 11M. Yo creo que ha dado una lección a los políticos, ha sido un discurso tremendamente duro, muy doloroso por su parte, y yo creo que las caras de los políticos se veía completamente ajadas, congestionadas, y yo creo que es la primera intervención que los deja como los ha dejado hoy a todos los políticos, y con todo lo que ha dicho, que iremos diciéndolo ahora, aquellas frases más significativas. Hombre, yo veo una actuación oportuna, tremendamente convincente. Estamos hablando de una persona que ha padecido un hecho terrible en su propia familia, nada menos que en un hijo, pero yo creo que conecta, haya sido como haya sido la intervención de esta mujer, conecta de una manera muy clara y muy directa con un sentimiento que todos los ciudadanos de a pie están viviendo desde el mismo momento en que se produjo el atentado, desde que empezaron las especulaciones sobre ETA y Al-Qaeda, sobre quién ganaría las elecciones, si predominaba una tesis o predominaba otra, sobre los cantos de júbilo por un resultado, los gestos de dolor por otro resultado, las actuaciones partidistas que entonces y desde entonces no han dejado de producirse y que están llevando a algo muy preocupante que ayer en la comparecencia de Zapatero comentaba Rubalcaba, que de alguna manera actuaba como portavoz, como él mismo vino a decir, aunque no con estas palabras, sin careta. Se está produciendo desde el enfrentamiento político una división terrible en el seno de la sociedad española que no tiene nada que ver con el dolor de las víctimas, de los familiares de las víctimas y por supuesto con el dolor de todos los españoles y con la indignación porque se nos haya hecho esto, que no es intrínsecamente nuevo, que son muchos años ya. Entonces, bueno, quizá la actuación de esta mujer desde ese punto de vista es un hito realmente importante. Lo que ocurre es que mediáticamente ya sabes que estas cosas son de consumo rápido, papel de envolver, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Me imagino que volveremos pedía responsabilidades, pedía dimisiones de altos cargos, pedía dimisiones de cargos institucionales, pedía muchas cosas, pedía más respeto de los medios de comunicación, un uso bastante más ético de las imágenes, que no se usaran los nombres y apellidos de la manera que se usaron en su día de las víctimas. Yo creo que había muchas cosas que decir. Ella decía que no se les había dejado hablar hasta el momento, que nadie había querido oírles, hablaba políticamente por supuesto, que nadie había querido oírles hasta el momento y que hoy era su momento, el de ella y el de, pues que ella hablaba en nombre de todas las víctimas, tanto las que fallecieron como las que se han quedado aquí con secuelas importantísimas físicas y psicológicas. Bueno, quizá tiene mucho que ver con ese debate que traemos hoy entre manos, porque fíjate tú, comentábamos antes la protección que se dispensó a todos esos personajes importantes a los que se encuestaba en la comisión, que su imagen aparecía protegida en los medios de comunicación con ese damero de imagen, ¿no? Ese damero de vídeo, como desde el primer momento la imagen del testigo protegido Lavandera, este hombre al que se ha insistido sistemáticamente en llamar alias Lavandero, el lavandero al que se le ha colocado como una especie
de personaje al que se le pudiese imputar alguna actuación de tipo criminal o antisocial, cuando de alguna forma ha sido una de las personas que sepamos ha actuado más valiente y claramente en defensa del interés general, del interés colectivo. Pues este señor ha aparecido sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de cuidado. ¿Qué podemos esperar? Y quizá si pudiéramos conversar con él, si pudiera retroceder, yo creo que la pregunta que tendríamos que hacerle, ¿volverías a hacerlo? Yo creo que él aseguraría, no me lo preguntéis. A mí me impresionó mucho una primera declaración que recuerdo de él, sin excesiva precisión, pero vamos, el contenido, ¿no? Cuando hablaba de que por su trabajo se encontraba habitualmente con gente que trapicheaba con drogas, que andaba jugando con armas, con sustancias o objetos más o menos prohibidos, pero que decía, coño, esto era otra cosa, ¿no? Esto era explosivos a gran escala, esto podía ser el asesinato de niños, de personas inocentes, ¿no? Que se pueden matar niños, textualmente, ¿no? A mí eso me impresionó muchísimo, y a partir de entonces el tratamiento que se ha dispensado a esta persona, a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo, cómo incluso hasta cierto punto se puede decir que se le ha criminalizado, o que algunos podemos tener esa sensación, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, pues hoy vamos a tratar de que esa sensación deje de existir, vamos a tratar de que, bueno, pues todas esas preguntas, como decía, que nos hacemos, no solamente nuestros espectadores, sino más de uno de nosotros, con respecto a esa ley de protección de testigos. Esperemos que hoy, cuando terminemos a las 11:15, perdón, tengamos más conocimiento sobre el tema. Mientras nos dejen, Rosa, que tendrá que ser la consigna que utilicemos a partir de ahora. Eso. Mientras nos dejen, eso es. Bueno, que ustedes no siempre seguro que nos dejan, que no siempre nos dejan, Rosa. Ya. Ya se lo explicaremos algún día. Seguro que ustedes nos dejan irnos a publicidad unos minutitos. Recibimos a nuestros invitados y enseguida estamos con todos ustedes. Hasta ahora. Entonces, nuevamente, pasan 3 minutos de las 10:30. Ahora sí, ya saludamos a nuestros contertulios. Voy a buscar yo el papel porque no me sé yo los nombres y los apellidos de todos. Bueno, pues ahora ya los tengo aquí y ahora ya se los presento. Claro, es que no lo tenía, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues tenemos con nosotros a Andrés, inspector de policía. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Carlos Gómez de Liaño, profesor de Derecho Procesal. Buenas noches. Buenas noches. Y a Sofía González de la Era, abogada. Buenas noches. Hola, buenas noches. En este caso saludaba simplemente por orden, ¿eh? Sí, sí. Que luego no vayan a pensar que dejé a la mujer para la última, ni mucho menos. Bueno, pues como decíamos, hoy hablamos de la protección de testigos, de, bueno, pues cómo se aplica aquí en España, se aplica bien, se aplica mal, podemos tener como ejemplo el caso de Lavandero. Y bueno, como siempre, tenemos un vídeo resumen y, si les parece, lo vemos y después comenzamos el debate. Se ha venido hablando en estas últimas semanas acerca de la protección de testigos en relación al caso Lavandero, que, como recordarán, se convirtió en pieza principal dentro de las investigaciones en la trama asturiana. Lavandero saltó a la actualidad nacional al declarar que en 2001 llegó a alertar tanto a la policía como a la Guardia Civil sobre los negocios turbios con explosivos que mantenían Suárez Trasorras y Toro, los dos asturianos implicados en el sumario de la matanza del 11M. Él mismo, tras hacerse público su nombre y sus relaciones con las fuerzas de seguridad, manifestó temores por las consecuencias en su vida y la de su familia que pudiera tener. Tras esto, el confidente conocido como Lavandero se presentó en dependencias de la policía local de Gijón, solicitando protección, por lo que los agentes municipales se dirigieron al juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, quien dirige la investigación del 11M, y este les pidió que lo trasladasen a Madrid. Lavandero manifestó estar aterrorizado y el juez del Olmo debió también considerar que su vida corría peligro, ya que ordenó su protección y aislamiento total. Cuando del Olmo pidió el traslado de Lavandero a Madrid para que declarase ante él en la Audiencia Nacional, el jefe de la policía local eligió a un grupo destacado de sus hombres para conducir al confidente hasta la capital de España.
Se trata de agentes especialmente cualificados en el tiro y de complexión atlética, que sin constituir grupo de élite alguno, dentro de la Policía Municipal de la ciudad asturiana suelen realizar tareas de envergadura dentro de sus competencias. Una vez en Madrid, alojaron a Lavandero en un hotel y lo dejaron bajo custodia y protección de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque no se pudo precisar si estos eran policías nacionales o guardias civiles. Este derecho a la protección se refleja en el artículo 1 de la Ley Orgánica de 23 de diciembre del 94, en el que se refiere a peritos y testigos y para la protección de persona, libertad y bienes del propio perito testigo, cónyuge, persona con análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes o hermanos. ¿Hasta qué punto la mujer de Lavandero debía o no estar protegida legalmente? ¿Tenía miedo Elisa Ángela Barbosa? ¿Había sido amenazada tras la colaboración de Lavandero con la justicia? Son varias preguntas las que quedan en el aire en este asunto, pero con respecto al resto de casos de colaboración con la justicia es necesario conocer muchas respuestas. Pues ahora sí, comenzamos ya el debate. Pasan 6 minutos de las 10:30 y yo creo que cualquiera de los tres puede empezar. En principio podríamos hablar un poco de lo que es la ley, ¿no? ¿Qué es lo que dice exactamente la ley? Explicándolo de alguna manera para que nos entiendan nuestros espectadores. Por ejemplo, le damos la palabra a Sofía González de la Era como abogado. Pues yo creo que es la ley la es más una, indicada, ¿no? Sí, es una ley muy breve, tiene solamente 4 artículos. Es una ley orgánica porque en ella se están regulando derechos fundamentales y dentro de esa ley orgánica hay un artículo, que luego ya hablaremos a lo largo del programa, que tiene carácter de ley ordinaria. Ahí en esta ley lo que se está pretendiendo es que todos aquellos peritos o testigos que tengan que declarar en un juicio se puedan ver protegidos, como estábamos escuchando antes en la grabación, no solamente ellos, sino también los cónyuges, las personas que están mantienen una relación análoga de afectividad, los ascendientes, descendientes o hermanos. Y además lo tiene que hacer de una forma en la que se estén protegiendo los derechos procesales, el derecho del proceso, el de mediación, el de prueba, etcétera, etcétera, junto con la protección de esos derechos fundamentales. Vuelvo a decir, es muy breve y después la aplicación material, que supongo que saldrá a lo largo de toda la conversación de esta noche, es bastante pobre, para mi gusto. Está sin desarrollar, ¿no? Bueno, está sin desarrollar este artículo donde en concreto se establecen qué medidas se tienen que tomar una vez que se ha finalizado el procedimiento, medidas de tipo económico o de cambio de identidad en casos excepcionales, o si una vez terminado este procedimiento se va a necesitar que haya una protección de esta persona. ¿Y qué tipo de medidas? Pues ahí han tenido problemas, por ejemplo, para empezar a poner ejemplos, en el caso de Lasa y Zabala, en la guerra sucia contra ETA, tanto el juez Gómez de Liaño como Garzón pidió un dinero extra para uno de los testigos que ya no podía trabajar y como no estaba regulado, se lo pidió el gobierno en su momento, el Ministerio de Justicia, como el tema no estaba regulado, pues lo que hizo el gobierno fue prolongar la situación. O sea, no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. La cosa se prolongó in aeternum. Y bueno, eso es en cuestión monetaria. Hay otros problemas que tuvo este testigo a nivel físico que son desarrollados de la precariedad del desarrollo de esta ley tan pequeñita. Que podemos ir comentando a lo largo del programa. Andrés. Bueno, pues estoy de acuerdo en lo que nos acaba de exponer Sofía, y lo que sí puedo decir es que en estos momentos eso que en el caso Lasso y Zabala no tenía una regulación, en estos momentos sí está regulado. Entonces, cuando el procedimiento acaba, si el fiscal entiende que las medidas que durante el periodo de instrucción o de enjuiciamiento han estado en vigor, podría prorrogar esas medidas y económicamente satisfacer las necesidades de este caballero y de su familia, cambiándole de identidad, cambiándole de domicilio, incluso posibilidad de cambiar de trabajo. Luego, entonces, en estos momentos sí tenemos aquí una ley que regula esa circunstancia. Entonces podría hacerse y tomarse esas medidas de protección de ese testigo protegido y continuar con posterioridad a la finalización del procedimiento. ¿Quién precisa las medidas? ¿En qué ámbito se precisa? El juez a petición del Ministerio Fiscal. El juez es el que decide cuáles son las medidas que adopta. ¿Y las posteriores? Una vez el juez también el juez. Es el que le corresponde.
Lo que veo aquí es que directamente nos hemos ido a la mayor, ¿no? Un poco, cuando la ley permite toda otra serie de medidas de menor categoría, de menor entidad, y antes de ello todavía debemos buscar un poco el porqué la necesidad de esta ley. Cuando todos tenemos un deber de colaborar con la Administración de Justicia, nos encontramos que no queremos participar, no queremos colaborar en muchas ocasiones. En los juzgados pues nos encontramos en muchas veces que el testigo no quiere ir. O sea, hay que suspender juicios porque no van, y muchas veces, pues, aparte de miedos, hay otras cosas más sencillas, toda una serie de incomodidades que se le genera al testigo. Esta ley, sin lugar a dudas, va a dar un paso más adelante a esas incomodidades, esas molestias que te genera el ser un testigo, porque la víctima tiene algún interés en participar, aunque solo sea para el resarcimiento, para tener un resarcimiento. Pero el testigo, prácticamente, salvo ese interés genérico que existe en un Estado de Derecho, de que los castigos sean, que los hechos constitutivos de delitos sean castigados, no tiene otro interés mayor. Entonces, para empezar, no va a querer ir. Pero luego, si encima teme por su integridad física, teme... O no solamente la suya, claro. La suya, la de su familia, la de sus hijos, la de sus padres... hermanos, son los supuestos que recoge la ley, pues no quiere ir, vamos, ni de lejos, no quiere ni que se lo mencionen. Bueno, para ello se crea esta ley que se pretende proteger al testigo y el problema es, ¿se consigue? ¿Se consigue con la ley proteger al testigo? Además, es una ley que debe salvaguardar el derecho de defensa esencial de nuestro Estado de Derecho. Yo sí es útil de cara a nuestros espectadores que personalicemos el asunto. En realidad sabemos que ese era un poco el motivo de plantear este debate en el caso concreto que hemos vivido, bueno, pues como reflexión puramente personal. Este hombre que desde aquí, desde Asturias, tuvo el valor de dar un paso adelante y en numerosas ocasiones, y ya no vamos a entrar en una parte que además está en plena averiguación dentro de lo que es un procedimiento judicial, ¿no?, sino lo más epidérmico, insistió muchas veces en elevar su testimonio a los cuerpos de seguridad. Es un hombre que tuvo un comportamiento que a simple vista, o tal y como lo vemos desde el ámbito puramente periodístico, fue muy valiente e intentó contribuir a que, bueno, en principio se evitase este asunto y después se averiguase o se pueda uno acercar a la verdad de qué es lo que ocurrió, ¿no? Todos hemos visto lo que sucedió con su compañera sentimental y francamente yo parto desde una enorme perplejidad personal por la falta de repercusión, no desde el punto de vista de si la actuación de la policía fue tal o cual, que yo no le doy tanta importancia como se le ha dado por ahí, sino por el hecho de que esta mujer, la madre de su hijo, estuviese absolutamente abandonada a su suerte. Bueno, vamos a ver. Perdón. Sí. Como me hizo alusión a mí, tomo Sí. un poco la palabra. Sí. Vamos a distinguir entre el testigo protegido que fue a posteriori y cuando fue confidente. Son dos circunstancias Claro, distintas. eso es lo primero que iba a Entonces, decir. este caballero empezó siendo confidente, según él y según las grabaciones que hubo a posteriori, y lo hacía por los motivos que él particularmente tenga, de amistad, económicos o del tipo que fuera, con la Guardia Civil o con la policía, o por motivos totalmente altruistas, porque podía ser altruistas sus motivos, teniendo en cuenta que le proponían fabricar bombas con teléfonos. Entonces este caballero va y cuenta unas cosas, y unos años más tarde, casi 2 años creo recordar, aparece como testigo protegido. Entonces ha cambiado su posición, pasa de ser confidente en un anonimato total a que se ve abocado por la aparición de unas cintas que también de dudosa aparición, no se sabe cómo aparecieron en un cajón de una forma un tanto extraña que habría que analizar. Eso lo está investigando ahora la Fiscalía. Eso es lo que hay que saber, cómo llegaron y por qué llegaron. Entonces ese caballero que fue confidente en un anonimato y que era muy gustosa su participación en el tema, resulta que apareció siendo testigo protegido por la circunstancia de esa cinta que le abocó a ser tal testigo protegido. Respecto al tema de si esa mujer quedó totalmente desamparada, pues la ley contempla la posibilidad de que esa mujer esté también amparada por la Ley de Protección de Testigos. Porque esto sí coincide en el momento en que es testigo protegido, ¿no? Es
persona unida por análoga relación de afectividad que el cónyuge y por lo tanto es una pareja de hecho que puede estar también protegida. En este caso lo recoge la ley. Exactamente. Entonces, en este caso, no lo estaba, ¿no? ¿Por qué fue la no incursión o la no incluir a esta señora dentro de la posibilidad de protección? ¿No se le hizo llegar esa problemática al juez que tenía que adoptar esa medida? ¿Pudo ser por una depresión de otra índole que pudiera estar ajena a esa cuestión? ¿O que pudo influir las dos cuestiones? Pero eso era lo que había que haber analizado y tomar la decisión, si fuera así, de poner en estas medidas de protección de testigos como lo estaba su pareja sentimental. Pero porque esa protección no es inmediata. Sí, hombre. Yo soy testigo protegido lo sucedido es un escándalo, ¿no? Vamos a por ver. tanto, a mí me ponen esa protección e inmediatamente después deben estar protegidos los miembros de mi familia. Vamos a ver. ¿O hay que solicitarlo? Lo que dice la ley es que el juez ponderará, tiene que en base a unos criterios racionales determinar si existe un riesgo o si realmente hay unos hechos que pueden hacernos pensar que hay un peligro. Y además tiene que ponderar, dice la ley, los bienes constitucionalmente protegidos. Eso es lo que dice. Si esta chica, que claro, yo lo que sigo es a través de la prensa, no tengo... Al parecer estaba trabajando en un club nocturno. Sí, bueno, ella tenía una vida, bueno, no sé si exactamente si estaba separada de él o no, aunque estuviera separada, pasan dos cosas. Si está separada de hecho... Estaba en trámites de separación. Ah, bien. Bueno, si estaba separada de hecho, seguía siendo su cónyuge. Y es la madre de su hijo. Bueno, y si estaba separada de derecho, como todavía no hay un divorcio, se siguen siendo cónyuges aunque no lo quieran. Entonces también. Pero ¿qué pasa? Solamente lo protegieron a él. ¿Por qué? Porque quizás el juez solamente vio que él debería de estar. Lo pide el juez, volvemos a repetir, y además el juez es el que tiene que ponderar, tiene que ver, si ella no se quejó en ningún momento al juez, si ella no dijo en ningún momento que tenía miedo, si no se vieron esas circunstancias, el juez no tiene, los autos por los que se dictan, se declara una persona un testigo protegido, tiene que estar suficientemente motivados. Ya. Y si no hay ningún motivo, de todas formas estamos pensando en ella, pero es que hay un niño de 2 años que también es hijo y no sabemos, vamos, no ha trascendido a la prensa que esté protegido. Ese niño está a cargo del hermano y de la madre del lavandero. Tampoco ha trascendido a la prensa de que esté, exactamente, y tampoco el juez, entre otras cosas, no tiene conocimiento de todo si no se le pone, si no se le manifiestan los hechos, él no los conoce. Porque claro, sí se ha publicado en los periódicos, pero contarle tu vida a los periódicos no es lo mismo que contársela al juez, que es el que tiene que tomar las medidas. Oficialmente, ¿no? No es cuestión de utilizar a los periódicos como un medio. El medio para hacer vida jurídica. Claro, aparte de que, bueno, la muerte de esta chica esta chica se murió en público y es una cosa muy extraña. Y claro, pues siempre te queda la duda, porque la muerte que tuvo esta chica fue muy rara. ¿No? Era una persona que tenía 2 niñas en Brasil, que esa ya es un estímulo para estar viva, a las que le mandaba dinero. Tenía aquí estos 2 críos, no tenía antecedentes aparentemente de ningún tipo de depresión, y de la noche a la mañana iba a cumplir 23 años, que no sé, aunque fastidie cumplir años, los 23 se cumplen bien. Y vuelvo a insistir, es la compañera sentimental de uno de los principales testigos de uno de los hechos más terribles de la historia reciente. Pero si racionalmente no hay criterios que le hagan pensar al juez que debe de estar protegida, no se puede dictar un auto de protección. A lo mejor estaba y no ha trascendido a la prensa, no lo sé. No lo sé. ¿Y por qué lo hizo? Fue muy raro. Además fue de la noche a la mañana, en público, un viernes. Lo hubieran sabido de primera mano, ¿no? Día cuasi festivo, a la luz del día. Fue una cosa muy rara. Una cosa muy rara, no sabemos muy bien. Bueno, aquí más o menos las medidas así más llamativas que pudiera decirse de protección de testigos podríamos verlos en la Audiencia Nacional. Aquí no tenemos Audiencia Nacional, entonces tiene que ser un poco más de andar por casa. Y lo que se puede ver en los... Bueno, aquí también ha habido casos de protección de testigos. Sí. Bueno, obviamente con más trascendencia los de la Audiencia Nacional. Evidentemente. Pero aquí los que puede tener, bueno, últimamente está mucho el tema de las mujeres maltratadas, que hay algunas que su declaración es a través de videoconferencia, porque lo que se trata en la ley es de salvaguardar la integridad física, y muchas veces cuando la persona no se conoce, aparte de darle un número y no un nombre, que no se vea. Pedir la visión directa. Eso es. Lo de las videoconferencias, primero, es algo muy reciente. Yo que tenga conocimiento, creo que solo se ha producido en la Audiencia Provincial de Alicante.
todavía es la audiencia pionera en este sentido en materia de protección de violencia doméstica. Aquí todavía no se ha producido, esperemos que no tarden en aplicarlo. Se sigue utilizando el típico biombo. Sí, yo asistí. Pero ya hay una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se faculta para que se haga mediante videoconferencias esa protección a determinados testigos, especialmente a menores. No solamente psicológica, ¿no? Claro, porque es que psicológicamente, no solamente desde el punto, como decía Sofía, físicamente, sino psicológicamente, el menor sufre mucho, sobre todo cuando ha sido víctima de malos tratos en el ámbito familiar. Sí. Entonces no quiere ver a esa persona que ha sido su maltratador. Y con un criterio que suele ser mediante una pericial de algún psicólogo que diga que los efectos son contraproducentes, la visión, y más cuando el abogado que interroga en defensa del maltratador está conociendo la identidad precisamente de aquella persona a la que está interrogando, que es el hijo a lo mejor del maltratador. Y entonces están utilizando, de hecho, hay varios autos aquí en la Audiencia Provincial de Oviedo, algunos de ellos recientes, en los que se autoriza en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 448 y el 707, hace alusión precisamente a la protección de menores cuando han sido víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, y se permite que puedan declarar mediante cualquier tipo de ocultación y la posibilidad de introducir el sistema de videoconferencias, que es ya inminente. De hecho, se ha hecho ya, como dice Carlos, en alguna audiencia, y aquí se está intentando ya, en cuanto los medios económicos nos permitan instalar ese sistema de videoconferencia. Ese es otro problema. En los juzgados ya se está llevando a cabo videoconferencias. Ahora, en esta materia todavía no se haya llegado a aplicar. Se ha aplicado cuando el testigo, por cualquier circunstancia, reside o se encuentra en otra localidad, entonces no puede venir. Entonces se vienen realizando, ya se han realizado por videoconferencia. Ahora, todavía aquí no se han aplicado en el sentido que hemos indicado. Yo, lo del tema del biombo, a mí me llamó la atención. Yo asistí a un juicio en el que se trataba de una chica muy joven, 18 años creo, era un tema de abusos sexuales por parte de su padre. Y ella cuando, bueno, no entró por puerta diferente porque la sala habilitada no tenía una puerta diferente para entrar, entró por la puerta principal, pero en vez de entrar el imputado y ella a un tiempo, el imputado se le tomó declaración y luego entró ella, había un biombo. Pero lo que me llamaba la atención cuando estábamos todos esperando para entrar a la sala es que estábamos todos, incluso ella, viendo a su padre allí, y yo estaba diciendo, esta chica no decía nada, pero se tiene que estar poniendo nerviosísima. Claro, después cuando estaba declarando tenía el biombo entre su padre y ella, y saber que él estaba allí podría ponerla nerviosa, menos nerviosa teniendo un biombo, lógicamente, sí, pero previamente no se adoptó ningún tipo de medida. Bueno, no es habitual, porque de la práctica, en todos los juzgados en que existen varias entradas, que suele existir en todos, si da la casualidad de que solo hay una entrada, mala suerte. Hay que articular el mecanismo de que no se encuentren, pero normalmente en la mayoría de las salas hay dos entradas, es habitual. Entonces se suele otorgar una sala especial para reservar allí al testigo protegido o al que solicita el biombo, para que no tenga ese contacto visual directo que parece que psicológicamente les afecta mucho. De todas formas, aunque no haya dos entradas y se utilice el sistema de biombo, podría utilizarse cualquier otro sistema, porque hay sentencias en el sentido de utilizar un pasamontañas, una careta, un casco, o utilizar una escafandra de trajes de NBQ, nuclear, químico, biológico, que la escafandra, además de ocultar el rostro de la persona, le distorsionaba la voz. Aquí se ha recurrido en casación esa sentencia que dictó un juez de distancia, un tribunal de distancia, y el Supremo ha confirmado que es válida aquella declaración hecha mediante un traje de NBQ. Por lo tanto, cualquier sistema de protección de testigos para que no se vea la imagen es válido, y en ese sentido se está aplicando esta ley de protección de testigos. Yo a mí me gustaría plantear otra cosa, y es si realmente se consigue la protección del testigo, que lo hice, ya... Es de un cambio de identidad, ¿no? Se puede llegar, en el caso extremo, al cambio de identidades que hemos visto tantas veces en las películas americanas. La película Lobo. Con todos los problemas que dan, ¿no? Vamos a dejar esa pregunta en el aire, hacemos una pausa publicitaria, volvemos enseguida con todos ustedes. Tienes un tema para la vuelta. Eso.
11:02. Quedaba, si recuerdan ustedes, en el aire una pregunta que realizaba Carlos y era si se consigue realmente esa protección a los testigos. Hombre, sin lugar a dudas la ley lo pretende. Ahora, que se consiga en la práctica ya es más difícil de conseguirlo. Pues por diversas circunstancias. Puede que el testigo sea protegido desde el comienzo, pero puede que la protección se solicite una vez ya iniciado el procedimiento. Entonces hay toda una serie de actuaciones en las cuales ya constan sus datos. En ese caso ya es difícil conseguirlo. Ahora bien, si acude una persona como testigo en su deber de colaborar con la Administración de Justicia, ese purito que debemos tener todos en aras de nuestro Estado democrático de derecho, pues sin lugar a dudas ya se debe adoptar las medidas necesarias desde el mismo comienzo. Sí, que nadie tenga conocimiento de su identidad, no pidiéndolo él. En el momento que se manifieste al Ministerio Fiscal la voluntad de declarar, pero siempre y cuando se le den las condiciones de que no se le conozca. ¿Qué ocurre? Pues que la ley, en primer lugar, en el momento que hay un escrito de calificación provisional, a petición de cualquiera de las partes, se puede solicitar quién es ese testigo, los datos, nombre y apellidos, para saber, porque el acusado tiene derecho a saber quién está declarando contra él, qué condiciones. Se puede atacar a ese testigo, de alguna forma. Atacar la validez, la veracidad de su declaración. Ten en cuenta que, lo dije al principio, el principio de defensa hay que respetarlo. Hay que buscar un equilibrio entre esa protección del testigo que, debido a que teme por su seguridad, no quiere proteger. Pero ¿qué ocurre? Que sin ese testigo vamos a impedir que se condene a un posible culpable. Pero volviendo al tema de Lasa y Zabala, que además estuvo coleando y fue bastante importante porque se consiguieron muchas cosas... Todavía colea. Sí, colea, sí, pero vamos, en sus primeros momentos lo que más... cuando se supo que en Inchaurrondo se torturaba, por ejemplo, se supo a través de testigos protegidos. Y el primero que lo dijo fue un testigo que se le puso un dígito, no el nombre, y por personas cercanas a ex jefes del cuartel de Inchaurrondo se salió la identidad a la luz y estuvo amenazado. Otro de los testigos, que además señaló directamente a una de las personas que visitaron el Zulo donde tenían a Lasa y Zabala cuando los torturaron y mataron, etcétera, etcétera, una vez que fue declarado testigo protegido por Gómez de Liaño, a los 3 días se le secuestró, se le torturó, se le violó y se le hizo comer el auto en el que... o sea, una vez que hubiera ocurrido eso, se pusieron más medidas todavía, pero aún así se le siguió amenazando. Bueno, no sé yo hasta qué punto... Hombre, yo no sería jamás testigo protegido, ¿eh? Hay un libro, yo no recuerdo cómo se titula, Yo acuso, creo. Yo acuso. Yo acuso, de Fernando Lázaro. No Fernando Lázaro Carreter, Fernando Lázaro. Y en el que se habla de distintos testigos que por llevar a cabo actuaciones a favor de la justicia, uno de ellos el famoso 1964/S, que es al que violaron, etcétera, etcétera, y en el que dice que bueno, que no prefiere que no le pregunten sobre este tema porque la repercusión social que puede tener el haber sido testigo protegido algunas veces es mucho peor. Sí, además decía, en ese ejemplo decía, yo prefería estar muerto. Sí. Hombre, una de las medidas que te pueden adoptar es tener vigilancia policial, vamos, tener escolta policial, ¿no? Imaginaros tener que ir al trabajo acompañado de 2 escoltas. Yo la verdad que ni me lo imagino, ni me lo imagino. Es un estigma social, vas por todos lados y ya piensan algo raro de ti. Creo que son medidas que habría que medirlas mucho, y en ese caso pues te va a imposibilitar el realizar una vida normal, ordinaria. Esto lo debería tener en cuenta. Claro, porque en este caso Lavandero, por ejemplo, no está haciendo una vida normal. O sea, Lavandero está semi-escondido. Está escondido. Claro, entonces, bueno, ¿hasta qué punto esas repercusiones durante sociológicas? ¿El procedimiento o...? Posteriormente también, incluso se puede llegar, lo que mencioné anteriormente, el cambio de identidad. Tan famosa. ¿Esto cómo es? Pues un cambio muere civilmente una persona totalmente, se le cambia absolutamente todos los datos, el nuevo carnet de identidad, vamos, en la práctica
se tramitará, no sé exactamente la tramitación, el modo concreto de realizarlo, pero no solo a él, sino a toda su familia. Y eso, claro, pero lo además, que le tiene que afectar... Y eso tiene unas repercusiones, y es y el que trabajo no es nadie. Quiero decir, si tú eres nadie. licenciado en... Te quedas sin nada. Te Como quedas te sin pongan otra nada. licenciatura, no te va a servir para nada, Claro. lo que hiciste hasta el momento. Tus estudios, tu currículum, Todo, fuera, tu nada, trabajo... fuera. Todo. Las consecuencias son muy fuertes. Muy fuertes, sí. Y es más, en estos casos, normalmente, ¿en qué casos se llega a un cambio de identidad? En los graves, cuando vas en un caso de mafias, tráfico de drogas, no sé, prostitución. Estas mafias, la verdad, que tienen unos tentáculos muy largos y bueno, me remito a las películas. Muchas veces aparecen testigos protegidos, pues muertos. Entonces, pues realmente es difícil con esta ley conseguir totalmente esa protección, sobre todo en los casos graves. Pero, ¿cuál sería la solución? ¿La que planteaba antes Carlos? Desarrollo desde el primer momento... Hombre, desde el primer momento sí, claro que se tiene, pero es que después a ver Pero qué es lo que sea anónimo en todo momento, pero hay que Hombre, hay que no, encontrar... algunas veces, vamos a ver, algunas veces no se puede ser anónimo punto porque de sabe quién equilibrio, es, ¿no? lo que hay que es impedir que se vea, físicamente, pero... Es que tiene un problema la ley. Es que entraste en un tema en el que fuiste a las mafias. Entonces nos estamos saliendo un poco, aunque sea de aplicación esta ley de protección de testigos, a la figura del arrepentido, que se da en delincuencia organizada transnacional y para determinado tipo de delitos contra tráfico de drogas. Entonces, esa figura del arrepentido está recogida en el 376 del Código Penal y va relacionada con todo el tema del tráfico de drogas. Y esa misma connotación tiene en los delitos de terrorismo. Cuando hay un arrepentido que porque voluntariamente abandona aquello, intenta que no se consume el delito o que la organización de delincuentes organizados o la organización terrorista no continúe con sus actividades, se concede la posibilidad de rebajar la pena en 1 o 2 grados a ese caballero. ¿Por qué circunstancias lo hace? Tampoco lo sabemos. Pueden ser económicas, altruistas, del tipo que fuera, por venganza, por cumplir los dictámenes de sus jefes. Y entonces entramos ya en una modalidad delictiva que el Código Penal tipifica delitos contra el tráfico de estupefacientes y delitos de terrorismo. Quiero recordar que es el artículo 579 del Código Penal cuando habla de la posibilidad de rebajar en 1 o 2 grados a estas personas arrepentidas y automáticamente entra en juego la ley de protección de testigos. No, bueno, pero también me estoy acordando del caso de la operación Orca que se desarrolló en Tenerife y se trataba de un chico que, bueno, no tenía nada que ver con el tráfico de drogas, pero sí se puso en conocimiento de la policía lo que pasaba, lo que llevó consigo vivir en el cuartel de no sé si la Guardia Civil o de la policía durante varios meses a base de bocadillos que le llevaba, era como estar en la cárcel. Pues qué bien. Sí, todo muy bonito. Encima engordó. Pues eso, hombre, hay casos, me estoy acordando en el tema de violencia doméstica, un caso que salió hace ya tiempo, había sido bastante sonado, una chica que rompió con su novio no padecía una deficiencia mental, pero estaba en el límite, se emborrachó, dijo, ¿cómo que rompes conmigo? Y lo que hizo, no sé si fue clavarle un estoque o algo así en el vientre, y la salvaron por nada. Él decía que estaba demasiado dolido y que lo voy a volver a repetir porque él no podía pensar que ella pudiera ser de otra persona. Me imagino que un trastorno, o sea, vamos a ver, el informe policial decía que no había trastorno, pero yo no me lo creo. Lo que hicieron fue ponerle a acompañar, lo único que una vez ya finalizado el procedimiento, ponerle acompañamiento policial cuando salía de casa esa chica, pero bueno, siempre puede haber algún momento en el que se escape, siempre puede haber algo. Y con respecto a lo del acompañamiento policial, que es muchas veces lo único que se puede hacer cuando hay un testigo protegido, acompañarlo al trabajo, pues tener en el trabajo a 2 policías no solamente es un incordio para la persona, sino que el empresario puede decir, yo no quiero esto, mira, Monín, te vas a echar currículos en otra empresa, por ejemplo. Claro, sí, porque pueden pensar, mira, esta empresa está tal, porque es que aquí han hecho... Claro, vete tú a saber lo que tendrán, está la policía ahí. El lado malo, ¿no? Sí, está... También, claro, pero... También da estatus, el llevar escoltada estatus. Casi que Pero cargo en el trabajo, ¿no? No, además que nadie quiere problemas en el centro de trabajo. Una persona que acude con 2 policías, tú dices, aparte de las habladurías, puede pasar cualquier cosa y bueno, en fin.
que no yo opino que efectivamente no es deseable ser testigo protegido, pero nuestra legislación lo ha recogido porque, lo que antes decía Carlos, la obligación de colaborar con la Administración de Justicia, que es un derecho constitucional, que viene recogido ahí cuando habla del Poder Judicial, nuestra Constitución. Deber de colaborar con la Administración de Justicia. Hay una obligación de colaborar con la Administración de Justicia, entonces, bueno, pues está ahí. Y si no estuviese, no teníamos resortes legales para poderlo utilizar. Claro. La ley de extranjería ha sido modificada en el año 2003, hace un año aproximadamente. La ley de extranjería prevé que cuando hay unas mafias de personas que se dedican al tráfico ilícito de mano de obra, a la prostitución, a explotar extranjeros en España, se permite que la autoridad administrativa que tiene que hacer el expediente de expulsión no expulse a esa persona siempre y cuando que sus testimonios sean de interés para descubrir a las mafias organizadas que nos trafican con mano de obra, con esclavitud de extranjeros en España, que los están esclavizando para trabajar. Entonces, es una forma de luchar contra esas mafias. ¿Qué es lo que hacen? Pues permitir que ese extranjero permanezca en España, no se le expulsa, o si se le expulsa, se le permite venir para que testifique, y luego posibilidad de que se le legalice en España buscándole un puesto de trabajo. Pero, ¿y después qué? Y pues trabaja en España. Ya, pero yo pienso, por trabaja ejemplo, en España. Imaginemos que posibilidad de que el Ministerio Fiscal lo pida para que esa persona no sea expulsada. Bien, no sea expulsada, entonces, se queda la aquí autoridad trabajar. judicial, la autoridad administrativa y la Fiscalía tienen ahí un resorte para luchar contra las mafias organizadas, que tenemos una tipología de delitos contra la libertad de los extranjeros en España, a la que nos están masacrando, y que es una más de las formas de luchar contra ellos. Luego tenemos que tener algún resorte para poder luchar contra ellos. Evidentemente. Cuando la Unión Europea abre sus fronteras, alguien de la Unión Europea opinó que era darle las llaves de casa al enemigo para que nos entrara a robar. Y entonces alguien dijo, sí, efectivamente eso es así, pues vamos a hacer normas para luchar contra esa situación de darle las llaves de casa al enemigo y que nos robe. Entonces vamos a hacer leyes de colaboración entre países de la Unión Europea que llevasen al traste con esas organizaciones que trabajaban en España. Pues eso es lo que se está haciendo, y estas son normas recientes después del convenio de libre circulación de personas en la Unión Europea. Vamos a suponer que estamos yo soy una ya fuera chica... de tiempo, os aviso, pero Nada. muy breve, sí. Nada, simplemente yo soy una chica, vamos a suponer, ecuatoriana, que viene aquí y está en un local de prostitución, y yo voy y delato a mi explotador, y entonces me legalizan. ¿Y no corro riesgo de que me partan la cara después? Y en el otro caso, cuando el testigo protegido del que hablábamos antes lo hacía, ¿no corría también ese riesgo? Sí, pero si no estuviéramos esto, ¿cómo esa mujer podría obtener una posibilidad? ¿Y qué más? Yo quiero estar legalizada y algo más. Yo quiero protección. Y de eso claro, es que también hablando. es que les es de aplicación, según este artículo 59, esta ley de protección de testigos. Sí, pero luego se le da protección a esa testigo. Teníamos la oportunidad de hablar protección de ello. a través ¿de qué tipo de medidas se le aplican a de estas mismas, de la ley 19 del 94 de protección de testigos. El propio artículo 59 hace una alusión precisamente a eso. En este caso, hay una legalización. A la ley orgánica 94, 21 de diciembre, protección de testigos y peritos en casos de criminales. Luego les es de aplicación esta ley. Luego todo lo que se dijo antes les es de aplicación a estos extranjeros. Medidas económicas, medidas policiales de protección, cambiar de domicilio. De todas formas, el tipo de las medidas económicas son extraordinarias. Están empezando a cumplirse. Ten en cuenta que llevamos un año de andadura de esta reforma. Los medios materiales son necesarios para aplicar las leyes. Claro, bueno, pues seguramente... Que venimos otro día, parte 2. Sí, porque queda mucho pendiente aquí. Buenas noches. Eso es, aquí los temas no se terminan mucho tema pendiente. Nunca, nosotros no cerramos los temas ni muchísimo menos. Entonces, con el paso de unos días, con el paso de estas fiestas que os dejamos descansar, yo creo que podemos volver a sentarnos los mismos y seguir hablando de este tema, porque yo creo que hay mucho y queda mucho por decir. Aunque en principio parecía que la ley era muy pequeñita y que se acababa enseguida, pues ¿qué pasa con estas personas concretamente? La ley de protección de testigos hace referencia a testigos protegidos, pero es que hay una abundante legislación
en la que acaban apareciendo la figura de ese arrepentido, los extranjeros ilegales, en la que también son de aplicación, lo mismo que lo es a los menores maltratados o a las mujeres maltratadas, también la posibilidad de esta aplicación, sin perjuicio de la ley de protección de víctimas de violencia doméstica, que modifica la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal para proteger a esas mujeres, pero que a la larga acaba siendo de aplicación esta ley también. Pues ahora sí, terminamos. Patricia, todo tuyo. Pues nada, desde aquí poquito que decir. Lo que nos ha quedado claro, aparte de la ley, es que yo creo que poquitos de los que hoy os hemos escuchado querríamos ponernos en la piel de alguno de esos testigos protegidos, la verdad. Nosotros nos vamos unos segunditos, hacemos una pausa. A la vuelta tenemos una cita con nuestros colaboradores, con Alex, con Begoña y con nuestra sexóloga, María Flor. Se acercan las fiestas navideñas, vamos a tener mucho tiempo para hacer muchas cosas, o eso creemos y eso nos parece cuando tenemos unos días de vacaciones, y sobre todo para leer y para aconsejarnos sobre algún libro. Alex ha estado con una experta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y aparte de estar con una experta, fuimos a que se daba el premio Alfredo Quirós en la librería Cervantes. Y entonces hemos aprovechado a Conchita, que siempre que tenemos la oportunidad es de esas personas que las puedes exprimir, porque encima da mucho jugo. Es que sabe mucho. Es que sabe mucho, es que se crió, y entonces, bueno, aparte de que es amiga, entonces la pasión se nota. Pues bueno, pues fuimos a esto y hacía la presentación del libro Los guías, Guía de los Bosques de Asturias, que es que todo el mundo le gusta la selva negra, no pastel, sino la selva negra de Alemania, el desierto del Kalahari, y no sabemos la riqueza que nosotros tenemos, pero bueno. No valoramos lo que tenemos, pero vamos a aprovechar para que estas navidades, de la que van a hacer por el bosque de Muniellos o por ahí un paseo, vayan mirando las hojas. En otoño, que no la solo caída es para de la hoja. leer, es también es instructivo. Es instructivo. Vamos a decir lo que pueden leer ustedes estas vacaciones, porque hay para todos los gustos. Y bueno, mejor que lo vean ustedes que no que se lo diga yo, porque si no esto parece un monólogo. Pues que nos lo diga Conchita Quirós. Hoy nos hemos trasladado a la librería Cervantes porque se da el octavo premio Alfredo Quirós al libro Guía de los Bosques de Asturias. Y quién mejor que su hija para hablarnos de este bonito premio. Conchita, ¿qué significa para ti este premio? Como te imaginas, muchísimo. Se fundó en el año 96 con motivo de la 75 aniversario de la librería, porque era una fiesta muy importante. Participamos todos, amigos, clientes, editores. Pero mi padre había muerto unos años antes, el fundador de la librería, no mi padre, el fundador de la librería. Entonces pensamos que la única manera de manejarlo pues era convocar un premio. Y aquel 13 de septiembre del 96, que fue cuando hicimos el 75 aniversario, se convocó la primera convocatoria del premio Alfredo Quirós. Y pensamos en un tema asturiano porque no había nada, parece, en el mercado. Y por otro lado porque nosotros tenemos vocación de librería de Asturias. Y hasta ahora pues va muy bien porque es difícil convocar una cosa de este estilo cuando no vas a un tema muy concentrado, matemáticas o filosofía o geografía, pero este va cualquier cosa que ensalce el tema asturiano dentro y fuera de las fronteras. Entonces, pasando por, a lo mejor no lo sé decir de memoria todos, porque ya van, esta es la octava edición, pero el primero fue tremendo el impacto que tuvo, porque fue sobre la comarca de los Oscos, y todavía ahora es bastante desconocida, no te digo hace el 96, yo no lo conocía. Cuando fuimos a presentar el libro, que fuimos allí, nos recibió el alcalde, la banda de música, el maestro, o sea, las fuerzas vivas, porque alguien se había acordado de ellos. Y fuimos pasando por temas muy variados, una guía de pueblos de Asturias, una de pintura de prerrománico, una de España litografiada, una muy bonita que es una recuperación que hizo José Antonio Mases, que es sobre la opinión que tienen los viajeros cuando vienen a Asturias desde el siglo XV. Dice, o sea, todo lo que van diciendo desde el principio, que éramos unos guarros y unos oscos, porque vivíamos aquí solitarios, además, hasta ahora, hasta el mundo actual. O sea, provocamos todos que sean lo más variado posible y que todos, sobre todo, pues hablen y ensalcen Asturias. Concretamente ese es el más pequeño del tamaño, pero no de contenido, porque es
está hecho deliberadamente en un tamaño, como ves, más reducido y demás, para poder llevar una mochila para el excursionista que le gusta ir a la montaña, y que por una serie de, por la hoja, por la forma de la copa, por todo, reconozcan los árboles. Conchita, tú llevas toda la vida entre libros, pero como esta nueva faceta empresarial es difícil, ¿no? Es mucho más difícil que la del librero. Yo no intenté con unos amigos que íbamos a abrir una editorial y di la vuelta a la primer intento, porque es muy complicado. Pero esto ya lo hacemos como una obligación, es decir, nosotros aspiramos a que el premio, o sea, que recuperemos el dinero para volver a invertirlo el año siguiente. Exacto. La verdad es que Tomás Emilio Díaz y Antonio Vázquez se quedarían sorprendidos cuando les concedieron el premio por esto, por lo singular del libro, ¿no? Sí, la verdad es que son dos catedráticos de la universidad, uno es catedrático y otro creo que es, bueno, asesor, no sé exactamente el título, pero son dos muy buenos profesionales y claro, ya habían hecho más libros, pero este concretamente fue como el adecuadísimo al tema que nos proponía. Bueno, Conchita, ya que estamos previos a las vacaciones de Navidad y que la gente tiene mucho más tiempo para leer, que siempre nos falta tiempo, yo quiero abusar de tu confianza y que me digas algún libro que pueda la gente leer en este tiempo de asueto que se tiene. Bueno, hay tantos libros que se pueden leer o se pueden recomendar, se pueden regalar, porque también ahora es un momento para regalar, que bueno, cualquier cosa que te diga siempre va a ser por defecto, pero de todas maneras, pues bueno, aquí entre ellos hay uno que compartimos tú y yo, que sabes que nos gusta muchísimo, que lo recomendamos, yo trato a veces de buscar libros que no sean los de siempre. Es más, tú sabes que hicimos una agenda este año, aquellos libros que están en segunda fila y que sin embargo tienen un valor terrible. Este es el caso de este, por ejemplo. Verde Agua es de Madisa Madieni, la esposa de Claudio Magris, que murió prematuramente, y que es una joya porque es un pequeño libro que se lee de un tirón y que realmente recomendamos. Y el otro que hablábamos tú y yo... Pero espérate, dinos un poquitín de la sinopsis para enganchar a la gente. Esto es un relato que está en Trieste y es un poco pues el mundo de hoy, un poco el éxodo, el encuentro de los países del este con el mundo civilizado y la postura de unos y otros. Perfecto. Y además está muy poético, francamente poético. Perfecto. Te contábamos también el de la vida de Pi, que no lo tengo aquí, no lo traje aquí, pero que lo leímos los dos y que nos parece un libro pues precioso. Tengo la suerte de que Conchita me recomienda libros y me los regala y entonces siempre acierta. El comentario, el poder comunicar con el amigo, con el cliente, con un libro que a uno le guste es un placer. O sea, es como una especie de comunicación de vasos sanguíneos muy importante, ¿no? Mira, este de Mankell es un libro fácil porque es un libro policíaco, pero sabes que se desarrolla en Noruega, que es un autor, es muy curioso, es un personaje de esos muy poco brillante, el comisario, y él, todo lo que destina de este libro está en África, no recuerdo el país, si lo digo miento, haciendo trabajos de ONG por su cuenta. Y es un libro muy atractivo. Este es un libro que podemos recomendarlo tanto, dice aquí, un relato para jóvenes de 8 a 88 años. El título ya lo dice mucho, Vida de un piojo llamado Matías. Ah, bien. O sea, es el título ya engancha. Exactamente, es una cosa también cortina, como ves, un libro, bueno, pues muy majo y muy atractivo. Bueno, Paul Auster es mi debilidad, es uno de los que realmente... Yo lo sé. Este lo acabo de terminar de leer, pues anteayer. Y yo recomiendo vivamente tanto este como el anterior, que tengo que leerlo porque se me olvida el título. La noche del oráculo es este, pues el otro se llama... Bueno, pues lo diré a través de la... Esto sí me sale, pero es precioso. Lleva 3 ediciones en menos de un mes. Paul Auster es una apuesta segura. Bueno, Gabriel García Márquez, de sobra conocido, aunque parece que alguien se escandaliza porque Las putas tristes, parece que una memoria de Las putas tristes es un tanto pues melancólico. Realmente es un anciano que, bueno, pues que está en el ocaso de la vida, pero que escribe como la copa de un pino y que es un relato corto muy bonito, muy recomendable también. Bueno, esto es un poco para dar... Esto es una recuperación que estéticamente es preciosa, como veis la portada es una maravilla. Y es que la época victoriana sigue estando muy de moda, es una cosa francamente bonita, que no es, y es una compilación, simplemente. A mí Maluz, pues bueno, este es un posible Nobel, yo digo, porque realmente es una maravilla, es un libanés, si habíamos leído todos León el Africano, Samarcanda, todo esto, y esto es un poco la biografía de él. Dice, pertenezco a una tribu que desde siempre vive como nómada en un desierto del tamaño del mundo.
Con eso ya lo dijo todo. O sea que realmente esto ya... Exactamente. Y tiene una prosa preciosa, muy bonita. Esta es una novela... Rafael Torres escribe mucho sobre la guerra civil últimamente. Concretamente esta está basada en una situación histórica, pero es una cosa también muy emotiva. Los republicanos en su éxodo al final se van todos hacia Alicante porque alguien les dice que van a haber unos barcos que lo van a recoger y los van a llevar hacia el extranjero para huir de la contienda que se estaba encima. Fue una engañiza, fueron todos allí, les pescaron como... No nos descubras, pero no, porque en la novela es lo principal. El Stambrook, que es un viejo barco, es el que se hace es el único que se acuerda de ellos. La figura del capitán es preciosa, porque es realmente eso, el hombre... Con sus debilidades. Exactamente. Este es un premio Ateneo de Sevilla. Es un libro muy recomendable. Y este es el Ateneo joven. Es una periodista, Nerea Riesgo, y este hombre, bueno, Rafael Torres también lo conocemos todos porque escribe mucho en los medios de comunicación. Esta es una novela histórica pura y dura. Es una novela basada en México, por eso se llama El País de las Mariposas, porque en México hay muchas mariposas y está llamado El País de las Mariposas. Entonces es el mundo maya y las conquistas de los que vienen españoles, se llama, los malos de la película. Y este hombre de Seguimos compañero. De otro compañero, que como veis aquí parece que estáis todos muy animados a escribir. Se vende muy bien porque, claro, todo lo que es de gatos, de perros, a la gente le gusta. Hemos puesto un escaparate de almanaques de gatos y se han vendido como en un momento. Estos son alegatos de los gatos. Y entonces parece que es un juego de palabras, pero son relatos relatos con retratos de los gatos literatos. Sí, y ahora el secreto de Mari Bárbola, que la tengo la semana que viene, yo le voy a hacer una entrevista. Bueno, pues María Teresa, nuestra amiga y nuestra vecina, también periodista también, la esposa de don Sabino, pero no, ella no ejerce de señora no nos digas nada, porque como la voy a entrevistar nos lo va a contar. Yo creo que hay que recomendarlo, que lo lean. Y ahora sobre todo hay que recomendar... Y claro, hay que leer el Quijote, hay que regalar el Quijote, hay cientos de ediciones del Quijote. Y además hay una muy barata, que no se puede quejar la gente. Yo no sé si son 6 euros, si realmente encuadran en cartoné. 9,90. No, hay otra más barata. Hay otra más barata todavía. Y esta está ilustrada por Dalí. Por Dalí. Tiene esa, digamos eso, y con textos de Martín de Riquer. Esto es una propuesta de 30 queimas. Como ven, tienen propuestas suficientes como para leer, para regalar. Y como Conchita me dijo en cierta ocasión, si un libro en la página 25 te aburre, déjalo, porque libros hay muchos y tiempo muy poco. Conchita, tiempo tenemos muy poco, pero muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, hasta pronto. Bueno, tiempo tenemos muy poco. Muy poco, y yo... Pero, recomiéndanos alguno. Yo, La vida de Pi. La vida de Pi, para mí es un libro completísimo. Hombre, te podría decir que mis memorias, pero todavía no las he escrito aún. Más que nada porque tengo que marchar de este país porque iba a salir mucha gente. Venga, pues vete tomándote tu tiempo, que tienes mucho que contar. Y mucho por vivir, que todavía no tengo tiempo. Bueno, os dejo, nos vemos el próximo día. Muy bien, el martes que viene. Y dejo pasar a mi compañera. Begoña Quirós. Voy para allá. Unos salen y otros entran. Ya estoy aquí. Muchas gracias. Estamos ya en plenas fiestas porque venís con temas muy navideños, pues libros para recomendar para las vacaciones. Tú con los belenes. Estamos muy navideños ya. Muy navideños, y todavía queda. Muy entrañable. No hay más que ver el decorado. Oye, no, pero no queda tanto, ¿eh? No nos queda nada, una semanita. Sí. Así que hemos estado allí. Sí. Hemos traído unas pequeñas recomendaciones para montar un Belén, visitándola. Sí. ¿Tú pones Belén en tu casa? No me deja. Ni árbol ni Belén. Desde aquí lo digo, no me dejan poner nada. Son muy ateos en mi casa. No me dejan. Pues me parece fatal. Pero bueno, por lo menos yo voy a ver si consigo por lo menos una poinsettia, una flor de Pascua. Si te ve. Que por lo menos decora un poquito. Pero muy mal, porque si te ve Luis María Barril, que es el vicepresidente de la asociación a la que yo fui. Me da. Te da, porque es la Asociación Belenista de Gijón. Y me enseñaron cómo montar un Belén. ¿Quieres verlo? Pues a ver. A ver si te reconviertes y lo montas. A ver si convento a alguien. Lo veo difícil, la verdad. Di que sí, vamos a hacer presión desde aquí. Vamos a verlo. Muy buenas a todos. Nos encontramos con Luis María Barril, vicepresidente de la Asociación Belenista de Gijón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos cómo surge una asociación belenista.
Bueno, pues una asociación belenista surge como cualquier asociación. Tienes un hobby, tienes pues unas aptitudes o no, y a partir de ahí pues nos juntamos un grupo de gente y se monta la asociación, ¿no? Pero bueno, esta asociación tiene ya casi 50 años de historia, o sea, que es muy atrás, ¿no? La historia de la asociación. ¿Cuántos miembros sois? Socios, andamos en torno a los 130 socios, más o menos. ¿En qué consiste la actividad de la asociación belenista? La asociación, o sea, tiene muchísimas actividades y trabaja durante todo el año. Digamos que cuando llega la Navidad, pues ya está la campaña hecha, ya es la culminación, ya está todo realizado. Nosotros, pues bueno, aparte de asistir por lo menos 4 reuniones al año a Madrid, a Federación Española, todos los años vamos a los congresos nacionales, cada 2 años congresos internacionales, tenemos una muestra de villancicos, concursos de belenes, exposiciones de dioramas o de belenes del mundo, como tenemos este año, muestra de villancicos, pregón de Navidad, editamos una revista que se llama El Portalín, que la editamos todos los años, que está muy bien considerada a nivel nacional, tenemos 2 libros ya publicados también, con lo cual la actividad es mucha. ¿Cómo se construye un belén? ¿Qué es lo fundamental? Bueno, pues depende de lo que te quieras complicar, ¿no? El belén lo puedes construir desde con materiales súper sencillos como el papel o el corcho, a complicarte la vida, meter todo tipo de efectos, hacerlo con domótica, con ordenadores, hay 50.000 maneras de hacer un belén. ¿Cuál es el belén más espectacular o más grande que habéis montado? Nosotros, bueno, pues en esta tierra donde vivimos, en Asturias, pues se dan mucho los elementos naturales, ¿no? Entonces trabajamos mucho con elementos naturales, nos gusta mucho el agua, utilizar piedras, utilizar troncos, y aparte de eso combinarlo con belenes un poco más bíblicos, combinar los 2 estilos de belén, el bíblico y el regionalista, casi por decirlo de alguna manera. ¿Habéis hecho alguna vez un belén viviente? No, belén viviente no. Pero sí en alguna ocasión acudimos como jurados a ese tipo de belenes. ¿Y qué figura no puede faltar nunca en el belén? Hombre, digamos que el belén tiene que tener por lo menos 3 escenas fundamentales, que es el misterio, por supuesto, los reyes y la anunciación a los pastores. Y a partir de ahí ya pues puedes añadir lo que quieras. Pero esas 3 escenas concretamente tienen que estar en el belén. Es que a mí me gusta, voy a decirlo de manera fina, a mí me gusta el señorín que está ahí en el medio del campo, bueno, ya sabrán a lo que me refiero. No, a ver, nosotros no lo ponemos nunca porque es una tradición catalana, ¿no? Es de los catalanes. Entonces, bueno, pues nosotros no nos gusta poner esa figura, no por nada especial, ¿no? Pero bueno, como es una tradición muy catalana, muy arraigada allí, pues bueno, cada uno tenemos nuestras costumbres y bueno, pues cada uno hacemos los belenes como nos gustan realmente. Vamos a verte un poco en plena acción. Vale, no, simplemente mira, una fuente, por ejemplo, que queda muy guapa, la verdad, siempre hay que tener en cuenta que hay que hacerla acorde con las figuras que vayamos a trabajar, por el tamaño, como te decía anteriormente, de guardar un poco la proporción. Este tipo de fuente que ves aquí, pues es muy sencilla de hacer, realmente no tiene nada especial. Lo único que utilizamos es una bomba de las que se utilizan en los acuarios, es una bomba muy pequeña que se puede meter directamente en el agua, no da ni corriente ni pasa nada, ¿eh? Un tupper de plástico, que lo podemos encontrar en tiendas de estas baratas que nos cuesta 4 pesetas, y el resto de material que veis aquí, que parece piedra, pero no es piedra, es un tipo de poliestireno, como veis aquí, que se utiliza mucho como aislante en las viviendas. Y luego que hacemos no tiene más historia que esto, desgastamos un poco, con el propio cúter vamos desgastando, damos la forma que queramos a la piedra, hacemos varias y simplemente lo único que vamos haciendo es pegándolas una con otra hasta que tenemos nuestra construcción hecha. Y si queremos ya hacerlo un poquitín más profesional, por decirlo de alguna manera, una vez que lo tenemos todo hecho, damos una pequeña mano de escayola o de plaste que se utiliza para las paredes, para quitar las grietas y demás, lo dejamos secar y a pintar, y no tiene más. Este otro material, este hay que tener un poquitín más de experiencia, por decirlo de alguna manera. Esto está hecho con escayola, no es nada complicado tampoco, simplemente lo que hacemos es un pequeño molde del tamaño de la casa que queramos, ¿no? Vertemos la escayola y una vez que frague, la sacamos y empezamos a tallar. Con un clavo mismamente, tenemos un diseño si queremos dibujarlo previamente y vamos tallando.
se va tallando con un poco de paciencia. Aquellas figuras que vemos allí de los ¿quién son? ¿Los reyes? Son unos pajes, sí. Sí. ¿Nos podemos acercar tú y yo a ver? Sí, lo que pasa es que estas figuras están precisamente para restaurar, porque están muy mal, muy rotas, y no son nuestras, nos las trajeron aquí para ver si las restaurábamos con tiempo, porque son figuras muy antiguas, pero que están súper rotas, ya ves cómo está todo un poco amorfo y mal trabajado, del que rompieron en su día, le pusieron ahí un pegote. ¿Cuál es el material más delicado que utilizasteis para hacer un Belén? Hombre, delicado por supuesto son las figuras, eso por supuesto, que eso es barro y en el momento que te caiga una des un golpe más fuerte de la cuenta, cascaste la figura, aunque actualmente se está metiendo mucho las resinas. Me imagino que la iluminación forma parte esencial, ¿no?, de un Belén. Sí, por supuesto, y nosotros llevamos ya 2 años que tenemos un sistema de domótica, todo a través de ordenador, que nos permite meter muchísimos vatios de luz, hasta 5.000 vatios por canal, combinando efectos de sonido, narración, etcétera. Entonces son combinaciones que realmente quedan espectaculares y gusta mucho a la gente. ¿Alguna vez os encargó algún particular un Belén? No, personas particulares no, pero nosotros sí hacemos belenes a empresas. Porque nosotros, como este tipo de asociaciones no tenemos muy pocas ayudas o casi ninguna, y pues una de las partes de financiación pues es esa, ¿no? ¿Algún consejo práctico así de andar por casa para montar un Belén? Bueno, montar un Belén, lo principal que se monte un Belén, aunque sea un pequeño misterio en casa, ¿no? Y consejos, pues si tenemos varias figuras, jugar un poquitín con la proporción, simplemente, que si tenemos una casa, que la figura no salga con la cabeza por encima, buscar un poco las proporciones, poner las figuras más grandes en la parte de adelante, las más pequeñas atrás, para dar un poquitín de profundidad, y pequeños detalles así, siempre, porque hay veces que la gente está confundida y te lo hace todo al contrario, todo al revés, pero al momento que les dices, mira, cámbialo y hazlo de esta otra manera, entonces ven el resultado y dicen, pues tenés razón, y es algo tan sencillo como cambiar figuras de posición o poner casas y construcciones acorde con el tamaño de las figuras. Con eso ya pueden tener un Belén, con eso y poca cosa más, un Belén muy digno en casa. Muy bien, pues ya lo saben, todo el mundo a montar un Belén y a pasar feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Pues rompemos totalmente con los temas navideños para romper con nuestra sexóloga María Flórez algunos de los tabús y para aprender algo más sobre los orgasmos femeninos. María Flórez, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Si te parece, porque esta semana por la calle mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, oye, al final entonces, ¿cuántos orgasmos tenemos la mujer y dónde los tenemos y por qué? Con lo cual no es solo que la cosa no va tan bien como nos imaginamos, sino que la gente tiene dudas. Que no ha quedado del todo claro. No ha quedado muy claro. Bueno, vamos a ver si lo resumimos mucho y queda claro, clarísimo, vale. ¿No? Tipos de orgasmos hay muchos, cuantos más mejor, ¿no? Tipos de orgasmos hay un solo tipo de orgasmo, que es el que se produce por estimulación del clítoris, es decir... además el otro día lo habíamos visto muy gráficamente, que tú nos lo habías explicado. ¿Dónde estaba? El clítoris. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos no, más o menos por aquí. Exactamente. No, porque lo comentábamos el otro día, no todas las mujeres miran y se remiran, no es muy habitual. Nos da como mucho miedo. Muy poco habitual. El clítoris está ahí, justamente debajo de ese capuchoncito que se forma al unirse los labios menores. Bien. Un tipo de orgasmo nada más, es el que se produce por estimulación del clítoris. Lo que pasa es que el clítoris se puede estimular directamente, es decir, con un dedo, con 2 dedos, se toca el clítoris con una lengua, con un pene, con lo que sea, se toca el clítoris directamente, o a veces solamente con la penetración, y estos son como la mitad de las mujeres nada más, qué poquito, solamente con la penetración, al penetrar el pene en la vagina, los movimientos hacen que los labios menores se muevan y rocen y estimulen indirectamente el clítoris, pero el clítoris está siendo estimulado y eso es suficiente estimulación en algunas mujeres para que puedan, mediante el coito,
o durante el coito, perdón, tener un orgasmo. O sea que no es tan fácil tener un orgasmo durante un coito. Son poquitas mujeres. Si hablamos de probable, fíjate, es poco probable porque... Pero bueno, tú imagínate un hombre que en lugar de estimularle, como todo el mundo sabe, que es el roce que se produce el prepucio con el glande. Seguro que el pene no tenemos ya casi, que todo el mundo lo conoce bien, ¿no? Ese roce, esa estimulación es la que produce el orgasmo, cuando es de una manera adecuada, con el ritmo adecuado y el tiempo suficiente. Imagínate que un hombre se le estimula, pero en lugar de de esa manera, se le estimula la base del pene, en la parte de abajo, o estimulándole los testículos. Bien, hay hombres que pueden llegar a alcanzar el orgasmo con ese tipo de estimulación, sin duda. Algunos hombres sí. O en algunos momentos sí, si están muy excitados, pero sería mucho más complicado, ¿sí o no? Claro. Pues este es el mismo caso. Se pretende que la mujer tenga un orgasmo estimulando de manera a veces excesivamente indirecta, e incluso a veces sin que la mujer esté suficientemente excitada, y por eso esa mujer no tiene orgasmo. Digamos, por poner un supuesto, ¿no? Una de las... Que sí, una mujer que estuviese estimulada exclusivamente en la vagina, sin que esa estimulación produjese ninguna otra estimulación extra por la zona de los labios menores y del clítoris, sería imposible que esa mujer tuviese un orgasmo. O sea que por mucho que se esmeraran en ese caso, no habría forma. María, un tabú que existe, que a lo mejor, bueno, no es tanto tabú. ¿Seguimos fingiendo orgasmos? Si seguimos, quiere decir que antes se fingía y si ahora ya no, o sí. Yo creo que ya las mujeres dicen no, pues hoy no, o hoy sí. Yo creo que se finge más que antes. Si lo piensas un poco tiene sentido, incluso es normal que se finja más ahora que antes. Prepárense. Mira, antes, si te acuerdas un poco de cómo se veía el sexo y nuestras el tipo abuelas. De mujer, sí, nuestras abuelas, la mujer de antes no tenía por qué perseguir placer, ni el hombre tenía que buscar el placer de la mujer, lo que se perseguía era el placer masculino, el del hombre. Entonces, bueno, la mujer no tenía que fingir, incluso estaba bien visto aquellas mujeres que eran frías, que no tenían apetito sexual y que no eran para nada activas, porque de alguna manera eran más decentes y mejores, ¿no? Entonces la mujer no tenía necesidad de fingir, tiene necesidad de fingir ahora que la mujer debe ser activa sexualmente, debe tener orgasmo, y entonces, pues bueno, pues para no ser distinta, para no dejar a su pareja chafao y hacerle sentir mal, para que su pareja no le siga dando la lata, entonces finge el orgasmo. En cualquier caso no es bueno. El 55% de las europeas han fingido alguna vez el orgasmo. Es muchísimo, ¿eh? Es un porcentaje considerable. María, otra cosa que queríamos aclarar. Hay mujeres que son multiorgásmicas. Sí. Acláranos eso. Y otras mujeres que no tienen es tan raro como muchos parece, orgasmos. ¿O cómo es eso? ¿Es lo mismo? No. Mujeres multiorgásmicas hay más de las que parece. De hecho, más o menos un tercio de las mujeres son multiorgásmicas. Vamos a ver, tienen más de un orgasmo en una relación sexual. Porque yo diría que todas las mujeres, siempre digo lo mismo, ¿no? Que todas las mujeres son multiorgásmicas, al menos en potencia. Quiero decir que cualquier mujer que después de haber tenido el primer orgasmo sea estimulada adecuadamente, ojo, y tenga gana y quiera, pero sea estimulada adecuadamente, esa mujer puede tener 2 y más orgasmos. Físicamente está preparada. Lo que pasa es que hay que estimularla bien. Bueno, pues nada, todas somos multiorgásmicas, así como en potencia. Todas somos multiorgásmicas, físicamente hablando al menos, ¿no? Y después lo que sí ocurre es que hay mujeres que tienen el orgasmo con muchísima facilidad. El orgasmo, piensa que es igual que un reflejo, es un reflejo. Es pues, de la misma forma que cuando nos dan aquí tenemos ese reflejo que levantamos la pierna y hay personas que con un simple toquecito ya les salta la pierna, y otras hay que darles más intensamente. Con el orgasmo sucede lo mismo. Hay mujeres que no tienen orgasmo nunca, en ninguna circunstancia, estaríamos hablando de anorgásmicas, ¿no? Hay mujeres que solo lo tienen en la masturbación, mujeres que además también pueden tenerlo durante el coito, mujeres que lo tienen en el coito y con unos pocos movimientos ya tienen el orgasmo, y hay incluso mujeres
que sin ninguna estimulación física, son casos muy raros, Es posible. Pero se puede tener un orgasmo hace tiempo alguien lo contaba que incluso, bueno, pues con un abrazo de un amigo había sentido un orgasmo. ¿Es posible? Sí, es posible, es muy raro, pero bueno, también ¿Es una suerte? Piensa, bueno, depende de te pilla. Te pilla en el metro con un simple roce, pues en fin. Piensa que hay muchas mujeres, muchas más de las que pensamos, que confunden lo que es un orgasmo, que no saben lo que es un orgasmo, que son anorgásmicas y confunden determinadas sensaciones con un orgasmo. Entonces a veces eso que se cuenta hay que evaluarlo bien, ¿no? Si realmente lo que sintió esa mujer con el abrazo fue un orgasmo o fue un momento de excitación grande, que sintió palpitaciones en el clítoris, en sus labios mayores y menores, que lubricó, y a veces hay mujeres que se quedan ahí, pero como es hasta donde llegan, sienten que eso es un orgasmo y lo definen como, pero no lo es. La eyaculación masculina es más visible. ¿El orgasmo femenino? ¿Visible? ¿Ocurre algo en nuestro cuerpo? Sí. Lo que pasa es que, bueno, para darse cuenta habría que verlo un poco como con lupa, ¿no? Tendría que ser un observador que estuviese dándose cuenta de todo ese cambio. Desde luego, pues hay una vasocongestión al principio, o sea, todo se hincha, es como una erección, ¿no? Todo se hincha, se pone más rosadito, se lubrica todo más, todo está más mojadito, y después del orgasmo, lógicamente todo eso baja de nuevo poco a poco, ¿no? Entonces sí hay cambios, pero es muy difícil darse cuenta de cuando una mujer realmente está cambiando de esa manera o no, por eso es tan fácil que la mujer no hay ningún líquido, no hay ninguna sustancia, no se puede confundir, ¿no? Ah, bien, no sé si me estás hablando del famoso orgasmo por estimulación del punto G. Sí. Sí, es posible. Sí es posible. Cuando se estimula el punto G, la mujer puede tener un orgasmo con determinada expulsión de líquido. Es un líquido que se confunde generalmente con la orina, sobre todo porque la mujer, cuando experimenta esa estimulación, siente unas tremendas ganas de orinar. Es como que me tengo que ir al baño, ¿no? Me tengo que ir al baño. Es una sensación confusa porque realmente no es que tengas que ir al baño, pero es una sensación que durante los primeros segundos se percibe así. Lo que pasa es que luego si esperas un ratito, esa sensación se cambia por una sensación muy placentera. Pero sí que después, cuando se tiene el orgasmo, se expulsa un líquido que es parecido a la orina. No es como se ve en las pelis porno, que se ve un chorro. No es un poco exagerado, ¿no? Como todo en Lo que se ve en las pelis porno es orina, claramente. Pero sí es cierto que puede ser una cantidad grande de... Por aquí se ríen, no sé por qué, lo han visto en alguna peli. Vaya chasco. En fin, pero María, acláranos algo. El punto G del que tanto hablamos, del que tanto hablan chicos, chicas... Y que es el gran y que perseguido. todo el mundo busca, y que todo el mundo persigue. ¿Dónde está? Eso es una pesadez, La verdad es que, bajo mi modesta opinión, creo que se le está dando una importancia tremenda, y a veces hay gente que está obsesionada con buscar y encontrar el punto G. Bueno, pues cuando el placer no tiene tampoco por qué es estar para ahí. tanto, ni hace falta obsesionarse con las cosas. Desde luego en el sexo lo que no conviene es obsesionarse nunca con nada, ¿no? Disfrutar y ya está. Pero bueno, sí que está ahí. No es algo tan raro, tan desconocido, precisamente se llama tanto la atención es porque se conoce tan poquísimo la anatomía y la fisiología del aparato genital femenino, que el punto G no es nada más que la prolongación del clítoris. El clítoris es como si fuese un iceberg, y esto que vemos aquí, que es tan pequeñito, es la punta del iceberg, pero es la parte externa. Es la parte externa del La que clítoris, vemos. exactamente, esto es la parte externa del clítoris, pero tiene su parte interna, que está por dentro, y que es lo que se toca cuando se consigue encontrarlo, que no es tan fácil. Si quieres decimos algún truqui para encontrarlo. Hombre, pues por supuesto, vamos, dinos unos cuantos trucos, posturas, formas y métodos. Bueno, ¿dónde está? Pues una pista es, tú imagínate que tienes un reloj en el pubis, el punto G estaría colocado entre las 11 y la 1, debajo del ombligo, entre las 11 y la 1, más o menos. Más o menos.
Lo que pasa es que está colocado dentro y estratégicamente. ¿Cómo podemos conseguir tocarlo y estimularlo? Cuanto más lo estimulas, más grande se hace y entonces más fácil es de detectar. Se dice también, es que hay unas mujeres que lo tienen y otras que no. No, lo tienen todas. Lo que pasa es que a algunas no se les encuentra porque no se les agranda, porque no se excitan y porque no se vasocongestiona y entonces no se encuentra, está como perdido. No es muy fácil encontrarlo una sola, es mejor que te ayuden. Entonces, lo ideal es que pongas una postura adecuada, que lo mejor es que la mujer esté tumbada. También puede estar en cuclillas, pero es más incómodo y a veces no es tan fácil, ¿no? Si la mujer está tumbada, la tumbamos boca abajo y el hombre introduce 1 o 2 de sus dedos en la vagina. Si ella está tumbada, él pondrá la mano con la palma hacia abajo, ¿vale? Encontramos la posición, ¿no? Mete los dedos y hace un poco el gesto de... Lo hace así porque ella está tumbada, pero el gesto que hace es un poco como el de ven aquí, ¿no? Ese gesto. En ese gesto los dedos ya van a tocar el punto G, que al principio, si la mujer no está suficientemente excitada, lo notará como un guisantito, es pequeño todavía. Se nota que es porque las paredes son el trozo de punto G es distinto a las otras paredes que son más lisas, es más liso lo que está tocando la persona que introduce los dedos y ahí es una piel como más como la areola del pezón de la mujer, ¿no? Que tiene cuando está excitado, que tiene más bordes, exactamente igual. Entonces esos toques hacen que la mujer se excite, que se produzca la misma vasocongestión que se produce en el clítoris, en la parte externa. Pues María, pues unas buenas técnicas las que nos das. Ahora que vienen las fiestas, que ya decíamos antes que hay tiempo para ir y para muchas otras cosas, pues que nos conozcamos más, ¿no? Pues por lo menos, que nos busquemos y nos encontremos. Que nos relajemos, encontremos ratos para sentirnos a gusto. Pues contigo estamos muy a gusto siempre, María, contándonos estas cosas para que las sepamos, las conozcamos y sepamos dónde están. Un placer, María Flores. A buscar, muchísimas gracias. Nos vamos, el próximo miércoles tendremos nueva sesión de sexo con María, pero ahora les dejamos con los compañeros de los servicios informativos. Mañana volveremos a estar aquí a las 9:30, no nos fallen.